Eso, excelente. Bueno, a ver un poco, ¿dónde nos quedamos nosotros en la clase anterior? Em, Creo que, o al menos en tu pantalla veo pintado, Laura, las tres pestañas. Contar si conjunto, validaciones y validaciones de ejercicio. Contar si conjunto, va a mirar nomás, ya llegamos a terminar, ¿verdad? Habíamos hecho una clase de tres, de algunos ejercicios, sí, justamente tres casos, donde mezclábamos contar si, sumar si, contar si conjunto, sumar si conjunto. Después habíamos pasado a validaciones. En validaciones yo le había hecho una introducción de qué era lo que íbamos a hacer. Veíamos nosotros un presupuesto, que este presupuesto tiene algún tipo de protección de celdas y algún tipo de validación de celdas. Les mostraba un poco qué significaba, digamos, ese tema de proteger, de bloquear, de ocultar. Y la idea era que ahora nos pongamos a hacer eso. No arrancamos todavía, ¿verdad? Quiero que me confirmen, por favor, eso, porque a veces me confundo por los varios grupos que tengo, pero no quisiera dejar de mostrarles bien cómo se hace todo esto. Entonces, si por ahí no pueden escribir en el chat, pueden escribir en la pantalla, en tu pantalla nomás, Laura. Yo lo que no recuerdo nomás es si ya les mostré todo lo que tenemos que hacer o no les mostré todo todavía. Ahí puedes escribir, no importa, puede darle escape nomás. Ok, dale, Laura. Vamos a ver entonces, ¿sí? Desde cero era Laura, ¿sí? Dale, excelente. Excelente, excelente. Vamos a hacer eso entonces. Bueno, para todos los que están entrando ahora, entonces vamos a retomar un poco la clase anterior. Yo les había pedido que marquen en amarillo justamente este ejercicio de validación. El ejercicio de validación es un ejercicio que combina ya, digamos, los conocimientos que ustedes tienen hasta acá, que son las validaciones, las funciones lógicas, y a la función buscar B, y le añade algo más que es conocido como protección de celdas o protección de hojas, ¿sí? Protección de libros y también inclusive eh, vamos a ver unas cuantas formas de protección que tiene la hoja de Excel para cuando necesiten de repente ustedes entrar en eso, ¿sí? Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que nada, quiero, Laura, que te posiciones por favor ahí en la celda B9. En la celda B9, larga 9, hay un 100 escrito en esa celda. Pero lo llamativo de esta celda va a ser que cuando nos posicionamos ahí, vamos a ver que sale una notita amarilla. Esta notita amarilla dice algo, tiene la primera línea como si fuese un comentario en realidad, ¿verdad? La diferencia no es que no Hola. es... Hola, Gloria, Sí, ¿vos estás hablando? yo, sí. Esa parte ya vimos, Ya profe. explicamos todo. Bueno, Sí, ya explicamos la todo. segunda hoja Hasta loca no hicimos, ¿verdad? sí, este ya hicimos todo ya. El, el ejercicio en sí ya hicimos todo, ya No, hicimos la fórmula y todo. esta parte de, ay, el tema de ponerle esto, todo vimos. La Hasta validaciones el ya vimos. cociente, las La, fun- validaciones ya vimos. la mezcla de las funciones buscar B y función No, sí todavía no, ¿verdad? eso no. Pero ya llegamos a mirar la fórmula o no miramos todavía la fórmula. No, fórmula no. Solo hicimos Bueno, la parte de las excelente, validaciones. excelente. Sí, ya hicimos, pero en la pestaña de al lado, no en esta pestaña, ¿verdad? No, en esta era, que quedamos En en esta. 54, sí, en esta era. Bueno. Sigo entonces. Gracias por tu aclaración, Gloria. Sí. Bueno, Ah, Laura, profesor, quiero. perdón, en Sí. validación ejercicio ya estábamos la vez pasada. No, por eso la pregunta. Entonces, Sí, validación de ejercicios. Ah, y bueno, y ahí ya está. Ahí ya sí, se ve lo que ya hicimos. Sí, sí, disculpen que yo de ese es. repente estoy medio. Bueno, entonces, a ver, si ya hicimos la parte de validación, entonces ahora lo que nos queda es que la fórmula que carguemos en la celda, en este caso ya va a ser la celda B23,
Laura, te voy a pedir que hagas un zoom como para que se vea un poquitito más grande, porque acá vamos a entrar a cargar fórmula y nuestra fórmula va a ser más larga y para que los demás nomás vean en la pantalla que no vean demasiado pequeñitos nomás, te voy a pedir que hagas un zoom un poquitito más. A lo mejor puede ser, a ver, un poco 115, puede ser hasta 130 por ahí, si puedes aumentar. O sea, precio final inclusive puede llegar un poco más abajo, cerca de la parte de abajo inclusive. Hacer nomás 150 un poco probada. Ahora veo 130, pero tenemos espacio todavía. 150, pero quiero que pruebes tu zoom. Ahí está súper bien, ahí ya está súper bien. Bueno, ahora vamos a posicionarnos entonces en la celda B23. En la celda B23 quiero que se tengan en cuenta que vamos a hacer una fórmula que vaya de la mano de todas las celdas que nosotros tenemos allá arriba. Es decir, la cantidad de pedido del cliente, ¿sí? Eh, el tipo de producto, que en este caso yo le llamo modelos en esa columna A. Si querés, puedes mover la columna A también para no perdernos de los datos que están ahí cargados, ¿sí? Entonces, eso, entonces, si en la cantidad tengo un valor, ¿verdad? Ese valor al cambiar tiene que considerarse para la multiplicación para hallarle el precio. El precio nomás va a estar en función a lo que diga modelos, porque en modelos yo voy a tener que seleccionar lo que aparece en la lista que yo les decía que podían reemplazar por los productos de ustedes, ¿verdad? Por eso veo que el primero que decía 1, 2, 3, 4 aparece como harina, ¿sí? Entonces ya depende en realidad que eso quieran cambiarlo o no, no hay problema. Pero si es un producto diferente, evidentemente el precio de cada producto difiere, por lo tanto va a tener que multiplicar con la cantidad pedida un valor diferente. Yo les mencionaba nomás que estábamos recreando la planilla de una empresa que se dedica a regalos comerciales. Entonces, si tiene serigrafiado, si tiene troquelado y si el cliente por primera vez va a tener, digamos que, darnos su matriz para poder imprimirle en su regalo empresarial, digamos, su logo. Entonces, si todo decía así, cada servicio de serigrafía o troquelado al cliente no tiene un costo y ese costo está ahí a la derecha en la matriz de costo, debajo de la matriz de descuento. Entonces todo eso debemos de considerar o no dependiendo de si diga sí o no en ese lugar, ¿verdad? Entonces la fórmula va a ser un poco larga, nosotros seguramente ya observamos lo que aparecía en validaciones, la hoja de la izquierda, que es un poco larga porque combina la función buscar B para la selección del precio de cada modelo y combina tres funciones lógicas también para poder sumarme o no los valores de serigrafía, troquel y diseño nuevo, digamos, ¿verdad? Y una vez que tengamos eso, todo eso multiplicarlo por la cantidad. Acá lo que hay que entender es que la serigrafía y el troquel son precios por unidad y el diseño nuevo es un precio que se abona solamente una vez, independientemente de la cantidad, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que hacer una fórmula que muestre eso. Entonces, para no mezclar las cosas, para no confundirles yo a ustedes, quiero que hagamos ¿cómo se llama eso? Un cálculo auxiliar, donde ahí al lado nomás, en la celda C23, quiero que nos pongamos un ratito y vamos a entender primero qué lógica tiene que tener nuestra fórmula, ¿sí? Entonces, supongamos, la cantidad es la que sí o sí tengo que tener en cuenta para tener el precio, ¿sí? Entonces, vamos a empezar una fórmula, Laura, que seleccione la celda B10, donde está la cantidad, que en este caso es 50, pues no importa. Pueden tener cualquier otro valor también ahí, no pasa nada. La idea es ver qué fórmula finalmente vamos a dejar ahí al lado, ¿sí? Pero vamos a hacerlo con los valores actuales de la planilla nomás para ver qué número tiene que salir hasta acá una vez que terminamos nuestra fórmula. Entonces, a la cantidad yo le tengo que multiplicar su precio y el precio es de acuerdo a la celda que está en modelos. La celda que está en modelos B12 tiene un número 4 y según nuestra lista de modelos, el número 4 tiene el precio de 10.000. Entonces voy a multiplicar por ese 10.000 un ratito. Entonces va a ser por seleccionarle nomás el 10.000 que está ya en G14, creo, ¿sí? Bueno, y hasta ahí tengo el precio. Dale un poco enter un ratito para ir mirando nomás qué valores van saliendo en la medida que vayamos cargándole las funciones más adelante en nuestra fórmula.
cuando hagamos la primera función, multiplicando con la cantidad, tendría que salirnos 500.000. Eso es lo que tenemos que acordarnos, ¿sí? Ahora, dijimos que si hay serigrafiado, y de hecho dice que sí, vamos a tener que multiplicar por cada unidad ese 1000 que está allá en G22. Entonces vamos a entrar otra vez a nuestro cálculo auxiliar y vamos a añadirle ese paso a nuestra fórmula. Entonces va a ser G14, que hasta acá se multiplica por cada unidad, también va a tener que sumar el 1000 por cada unidad. Por lo tanto, vamos a armar un paréntesis nosotros ahí. Después de B10 por, vamos a poner un paréntesis de apertura. Entonces va a quedar, es igual B10 por paréntesis de apertura, G14, y a ese le vamos a sumar G22, un ratito. Entonces va a ser más G22, que le tiene al 1000, que corresponde al precio unitario del serigrafiado. Seguimos nomás, va a ser más otra vez, porque si el troquelado es sí, también debe tener un 2000 por unidad. Entonces vamos a señalarle al 2000, pero hasta ahí es por unidad. Es decir, ahí voy a cerrar mi paréntesis, ¿sí? Y dijimos que si el cliente es nuevo, una sola vez le vamos a cobrar, no le vamos a cobrar por unidad el grabado o que nosotros tengamos su logo. No sé, supongamos que ustedes acuden a una empresa de regalos empresariales, entonces le dice, che, ¿sabes qué? Si es la primera vez que te voy a hacer el regalo, me tenés que pasar tu logo, el logo de Hilagro, el logo de Transagro, y te tengo que cobrar 50.000 por hacerte la matriz. Entonces, por eso va a tener un costo unitario, entonces va a estar fuera el paréntesis que multiplica por la cantidad, y ahí va a ser más el valor de 50.000. Acá, evidentemente, todavía el cliente no dice no. O sea, si dice no, no tendría que sumar con el 50.000, pero no importa. Vamos nomás a ponerle el 50.000 nosotros y vamos a darle enter. Al darle enter, vamos a ver que el precio final de todo esto va a tener que ser 700.000. Eso va a ser para nosotros una guía nomás de cómo debe quedar nuestra fórmula más larga, porque ojo que va a ser más larga la otra porque le vamos a meter funciones. Una cosa más, quiero que el cliente nuevo, en vez de no le ponga así, Laura, entonces vamos a dejarle en sí a esa celda de B18, B larga 18, donde dice no, ponerle nomás sí. ¿Por qué? Porque en la medida que vayamos automatizando, es decir, cargando las funciones, la idea es que con sí nos salga ese 50.000 y que sumen 700.000 finalmente. Bueno, ¿se entendió más o menos lo que vamos a hacer? Tenemos que crear el valor del precio pedido teniendo en cuenta todas esas celdas que hasta acá estuvimos metiendo en nuestro cálculo auxiliar. Ahora ya nos vamos a ir a hacer nuestra fórmula larga, ¿sí? Y arrancamos así como arrancamos nuestro cálculo auxiliar. Entonces hace más o es igual. Le seleccionamos primero al 50, a esa celda, muy bien. B10, excelente. Y ahora venía una multiplicación. Entonces va a ser por, ya vamos a abrirlo el paréntesis, pues sabemos que tiene que estar entre paréntesis. Y ahí vamos a empezar a escribir. A ver, ¿qué función tenemos que usar para que en el caso que cambie la celda B12, 4, 3, 2 o harina, aparezca el valor que le corresponde a cada dato? ¿Es la función sí o es la función buscar B? ¿Qué decís vos, Laura? ¿Es la función sí o es la función buscar B? Acuérdense que sí, me daba dos alternativas y yo tengo acá 4 precios, no tengo 2 precios nomás. Entonces, si tenía 2 precios, probablemente función sí me iba a dar la opción. Pero como tengo 4, entonces la idea es usarle a la función que más se acerque o más se adecue. Por lo tanto, le vamos a usar la función buscar B. Quiero que le busque ahí en tu lista a buscar B. Eso. Entonces seleccionamos buscar B, vamos a darle a aceptar y al darle a aceptar vamos a ver entonces que tengo que cargar los argumentos de la función buscar B. Bueno, vamos a empezar. Nosotros para buscar B teníamos que tener un valor buscado que debía coincidir con los datos en la primera columna de lo que íbamos a seleccionar como matriz. En este caso, ¿cuál sería tu valor buscado, Laura? Y ojo que tenemos que tener en cuenta a que la celda modelos va a cambiar y si los modelos están en la primera columna de la matriz modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué celda sería nuestro valor buscado? En este caso, quiero que se entienda que la celda que va a cambiar va a ser B12, por lo tanto B12 va a ser nuestro valor buscado, ¿sí? Entonces seleccionamos esa celda. ¿Esa celda contiene o no contiene la primera columna de la matriz modelos? Quiero que miremos en la columna F, vamos a ver que empieza con harina, 2, 3, 4,
Y a la derecha tenemos los precios de cada producto. En este caso es el valor buscado y coincide con los datos de la primera columna de nuestra matriz. Matriz tabla ahora, el segundo argumento. El segundo argumento es la selección de toda la matriz, desde modelos hasta 10.000 o desde harina hasta 10.000. Pero sí o sí tiene que ser hasta 10.000, ¿sí? Entonces va a ser o F10 hasta G14 o F11 hasta G14. Pero sí o sí tiene que ser hasta G14. Entonces, haz nomás tu selección, por favor, ahí, Laura. F11 hasta G14, listo. En este caso no hace falta tener en cuenta la referencia absoluta porque es una fórmula que se va a quedar en una celda, nomás nos vamos a copiar. Eso era cuando en los ejercicios nosotros teníamos que copiar la fórmula y queríamos que se mantenga siempre en un lugar. Entonces, en ese caso sí había que ponerle la referencia absoluta. En este caso no hace falta. Entonces pasamos al tercer argumento. El tercer argumento era en qué columna se encuentra el precio. Y el precio de esas dos que seleccionamos está en la segunda columna. Por lo tanto, va a ser número 2. ¿Sí? Se escribe el número 2 ahí, Laura, en el indicador de columna. Y por último, el rango pedía si la búsqueda iba a ser aproximada o iba a ser exacta. Ojo que si luego vamos a cambiar los valores de 2, 3, 4 por productos de la empresa, eso va a estar en texto probablemente. Por lo tanto, si es texto, no puedo hacer una búsqueda aproximada, tiene que ser una búsqueda exacta. Y para no tener problemas, mejor va a ser hacer la búsqueda exacta aunque tengamos número. Entonces le ponemos nomás cero o falso. Falso habíamos dicho que era la búsqueda exacta, verdadero era la búsqueda aproximada, pero si no queremos usar las palabras falso o verdadero, podemos reemplazarlos por cero para falso y uno o cualquier número diferente a uno para verdadero. Pero como no es verdadero, entonces vamos a escribirle directo cero, ¿sí? El cero entonces reproduce, de hecho, cuando terminas de escribir cero a la derecha ya se ve el dato de falso, ¿sí? Que finalmente es la búsqueda exacta, que es la que queremos dejar. Bueno, como hasta acá nosotros estamos con nuestra función, si le das a aceptar, él va a mostrarnos, va a tratar de mostrarnos seguramente ya el resultado, ¿sí? Ahí nomás él encontró que faltó un paréntesis, entonces ya te puso, ¿desea aceptar la corrección? Sí, nomás le vamos a decir. Al darle sí, me va a mostrar ese primer 500.000 que nosotros habíamos visto. Hasta acá quiere decir que estamos por el camino correcto. Todavía nos falta más función a nuestra fórmula, pero vamos a seguir cargándole. Entonces, entramos a nuestra fórmula. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos adentro del paréntesis, porque ahora tiene dos paréntesis de cierre, pero uno le corresponde a buscar B y el otro es dentro de nuestro paréntesis grande donde vamos a cargar más datos. Ahora vamos a sumar, entonces va a ser más, y ahora vamos a tener en cuenta a la función sí. Te voy a pedir algo, Laura. Yo sé que vos le das fx para que te lleve al panel de los argumentos, pero vamos a tratar de hacerlo escrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo hacemos escrito, también en realidad podemos tener la aclaración ahí abajo, el rótulo, pero no vamos a tener, digamos, el panel ese que nos va a tapar la pantalla. Entonces, y de paso para practicar también, ¿verdad? Entonces, quiero que ahora se tenga en cuenta que tenemos que manejar el valor de serigrafiado. Dijimos que serigrafiado, si es sí, tiene que sumar 1000 por unidad. Y si es no, tiene que sumar cero, es decir, no tiene que sumar nada. Por lo tanto, ahí vamos a insertar la función sí. Entonces va a ser, escribir nomás, sí, SI, paréntesis, apertura. Y empezamos. Primero viene la prueba lógica. La prueba lógica es saber si la celda donde está B14, entonces vamos a señalar la B14 y después le vamos a escribir un es igual, shift 0, ¿sí? Porque queremos saber si esa celda es igual, eso, a la celda, ¿para qué te iba a decir qué celda es? G26, donde está la respuesta sí. G26 está la respuesta sí. A esa celda lo que queremos saber si es igual. Entonces, si esa celda en algún momento es igual a sí, entonces ahí va a ser punto y coma para pasarnos al argumento verdadero, porque en el argumento verdadero nosotros le vamos a poner el costo unitario, que en este caso está en la celda G22, el 1000 este de la serigrafía, ¿sí? El 1000 de la serigrafía, que es G22, ese va a ser el que se va a poner a sumar por toda la cantidad del pedido, ¿sí? Pero si no es igual a sí, es decir, si es igual a no, porque solo sí o no se puede seleccionar en esa celda, entonces va a ser cero. Para que sea cero le vamos a poner punto y coma para pasarnos al argumento de valor sí falso y ahí le escribimos el cero. Número, acuérdense que en las funciones
no hace falta escribir entre comillas doble, solo texto hace falta escribir entre comillas doble. Por lo tanto, hasta ahí está nuestra función sí para el serigrafiado. Vamos a cerrar el paréntesis, porque acuérdense que tiene que ir dos paréntesis de cierre ahí. Entonces, si le damos enter, él nos va a hacer estas preguntas. Nosotros le decimos, si vemos que le puso el paréntesis, sí. Y si no le puso, entonces entramos nomás con no a escribirle. Listo. Ahí estamos. Dale enter y vamos a mirar. A ese 500.000 se le tuvo que sumar ahora el serigrafiado 1000 por 50 unidades. Entonces se le sumó un 50.000, por eso ahora nuestro resultado es 550. ¿Me están siguiendo? Hasta acá estamos haciendo la fórmula que va teniendo en cuenta la información que nosotros estamos cargando en la planilla en la parte de arriba, ¿sí? Bueno, ahora viene el turno de el troquelado, que va a ser la misma cosa que el serigrafiado. Va a tener que estar dentro del paréntesis, va a tener que hacerse otra vez con una función sí. Por lo tanto, nos ponemos entre los dos paréntesis de cierre y escribimos más, porque va a ser una suma a los demás valores. Entonces, sí, paréntesis apertura, o doble clic ahí abajo también puede ser. Muy bien. Entonces empezamos. Va a ser, si la celda, a ver, la celda ahora cambió, va a ser B16. Si la celda B16 es igual a la celda G26, que es donde ya está lo marcado el sí del anterior. Vamos a marcar nomás otra vez. Eso. Entonces, si B16 es igual a B26, punto y coma, vamos a querer que sume 2000, porque el troquel sale 2000 por unidad. Entonces va a ser 2000. Y si no, va a ser punto y coma, quiero que sume 0. Y le vamos a escribir nosotros el 0, 5 millas dobles otra vez. Cierre paréntesis, enter. Y ahí nuestro 550 se fue a 650 porque son 2000 por 50, son 100.000. Entonces es el motivo por el cual se fue al 50.000. Y ojo que según nuestro cálculo auxiliar y nuestra fórmula hasta acá, le falta el 50.000 del cliente nuevo, ¿sí? Entonces ahí vamos a acordarnos que nuestra fórmula, el cliente nuevo no tenía que ser por unidad, sino por única vez. Por lo tanto, va a estar afuera del paréntesis. Entonces salimos del paréntesis, ponemos un más y ahora va a tener que ser otra vez un sí. ¿Por qué? Porque el cliente nuevo también puede ser sí o no. Y empezamos. Sí, paréntesis, apertura. Vamos a señalarle a la celda que le contiene al sí del cliente nuevo que está en B18. B18, quiero saber si es igual a la misma celda de siempre, G26, que ya está coloreada, ¿verdad? Pero le ponemos otra vez, G26, muy bien. Punto y coma. Si es igual así, quiero que aparezca el costo del diseño nuevo que está en la celda G24, que es el 50.000. Pero si no, quiero que aparezca 0. Entonces, punto y coma, le escribo el 0, 5 millas doble otra vez, cierro el paréntesis del sí y hasta ahí tendría que darle enter para ver el 700.000 que ya veo al lado. Entonces, hasta acá la información quedó como mi cálculo auxiliar, por lo tanto quiere decir que estamos bien, ¿sí? Y hicimos correctamente, cierto. Ahora yo puedo empezar a cambiar la información de arriba y este valor tiene que retornarme el valor correcto según los parámetros que nosotros estamos escribiendo, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Hasta aquí estamos con el precio pedido. Ahora necesito calcular el descuento. Acuérdense que el descuento no tiene que ser el descuento porcentual nomás el que se tiene que ver ahí, sino tiene que ser el descuento ya convertido a moneda, digamos, ¿verdad? Pero como el descuento tiene una matriz, ahí abajo de los modelos está la matriz de descuento que aparecen diferentes porcentajes de descuento con respecto a la cantidad que compre o que pida el cliente en este caso, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, no vamos a poder hacerlo otra vez con la función, sí, vamos a tener que hacerlo con la función buscar B de vuelta, pero vamos a tener que tener en cuenta dónde está su valor buscado. Entonces, arranquemos, va a ser más o es igual. Ahora te voy a obligar a hacer de forma escrita, Laura. Va a ser buscar B. Muy bien. Eso. Eso que pasó es porque le diste enter. Ojo que es algo que suele ocurrir. A mí todo me ocurre, ¿sí? Pero quiero que entiendan nomás en qué momento aparece ese error nombre. Cuando yo creo que al escribir la mitad del nombre de la función, le doy enter pensando que él va a tomar, normalmente él me lanza el resultado nombre porque él sale cuando yo le doy enter. Por lo tanto, tiene que ser o tabulador o doble clic sobre la letra o terminar de escribir hasta el paréntesis. Solo eso sería lo correcto, ¿sí? Nada, para aclarar nomás, ¿sí? Bien, seguimos. Entonces va a ser buscar B
o doble clic sobre buscar B, o tabulador, que es la tecla que está al lado de la letra Q del teclado, ¿sí? Cualquiera de los dos va a terminar de escribir buscar B y va a ponerle el paréntesis, y abajo voy a tener la lista de los argumentos. Empezamos con los argumentos. El argumento inicial es valor buscado. Acuérdense, la característica de buscar B es que el valor buscado debe estar contenido por su similitud de datos dentro de la primera columna de lo que yo voy a considerar matriz. En este caso nuestra matriz va a tener la columna F y G, pero en la parte de descuento. Por lo tanto, yo veo que en la primera columna hay valores de cantidad de unidades, digamos, del pedido. Por lo tanto, es un valor similar al que está en otra celda. El valor que está en otra celda, que es cantidad, es B10. Entonces B10 va a ser mi valor buscado. Entonces selecciono la celda B10 o escribo la celda B10. Eso ya depende de cómo ustedes quieran hacerlo. Yo nomás ya le estoy obligando a escribir, pero para que se entienda nomás que también se puede hacer de esta forma, ¿sí? Entonces va a ser esa celda B10, mi valor buscado, porque en función a que pida más que esto, yo voy a también darle un descuento mayor, digamos, ¿verdad? Entonces, punto y coma. Ahora tengo que seleccionar de qué matriz voy a ir a buscar el descuento. Entonces puede ser desde F15 o desde F16 hasta G20, ¿sí? Que es el 35%. Listo. Veo que tiene un rango, no tiene un lenguaje natural, por lo tanto seguimos. Punto y coma. No hace falta la referencia absoluta porque tampoco esta fórmula se va a copiar, entonces no hay problema. Indicador de columna, en la columna 2 se encuentra nuestro descuento, por lo tanto escribo el número 2, punto y coma, tengo que hacer una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada. En este caso en particular no puedo hacer una búsqueda exacta, porque si el cliente no pide 50, si no pide 55 o pide 550, y le pido exacto, no me va a traer el porcentaje correcto. Entonces tiene que ser una búsqueda aproximada. Para la búsqueda aproximada yo les decía era o verdadero según esa lista que aparece en pantalla, o podíamos reemplazarle con cualquier número diferente de cero. Ponerle nomás uno. Lo normal es que uno se asocia a verdadero y cero se asocia a falso, ¿sí? Se cierra paréntesis y vamos a darle enter. Al darle enter, nosotros vamos a ver visible en la celda cero, pero cero porque ese valor está en tanto por uno nomás. En realidad ya me está trayendo el porcentaje de descuento, pero como 5% o 35% en tanto por uno es 0, tanto, entonces yo veo el cero nomás porque está redondeado. Pero en realidad ya estoy teniendo el 5%. Hace un poco solamente para ver que está ahí el 5%. Ponerle un poco en porcentaje a esa celda, Laura. Con tu botón porcentaje o multiplicarle por 100 igual, mano. Como vos quieras nomás. O aumentarle decimales también puede ser. Solo es para ver que ese 0 en realidad tiene un 0,05 ahí como resultado. Entonces, eso es lo que quiero que hagas. A esa celda que dice 0, quiero que le aumente los decimales o que le ponga en porcentaje o que le multipliques por 100, como quieras. Eso. Simplemente para que la gente vea que en realidad ya me trajo el porcentaje, solo que yo ahí no voy a ver el valor expresado en porcentaje, porque después yo les dije, yo no quiero ver el porcentaje, yo quiero ver el valor en moneda ya, es decir, cuánto es lo que se le otorga de descuento, básicamente. ¿Sí? Entonces, para no ver el porcentaje, voy a tener que multiplicarle por precio, por el precio pedido, para poder ver cuánto de descuento le voy a hacer a este cliente. Entonces, a mi fórmula, déjame más un ratito, entrar en tu fórmula y le vas a multiplicar por el 700.000 que está ahí arriba, que es mi precio pedido, porque sobre el precio se calcula el descuento, ¿sí? Entonces, al hacerle un clic allí, al 700.000 de la celda B23 y darle Enter, vamos a ver que el descuento de 0,05 es 35.000 en realidad para ese importe. Evidente, en la medida que vayan cambiando los datos allá arriba, esto va a ser automáticamente tomado de acuerdo a la información que nosotros tenemos, pero hasta acá está bien que se vea 35.000 y no 0,05 o 5%. ¿Me están persiguiendo? Podemos disminuirle nomás otra vez el decimal a ese valor, Laura, dejar el man entero. Y el último va a ser el IVA. El IVA es el 10% según el porcentaje que está en la fila 20, pero ¿de qué? ¿Cómo sería el IVA ahí, Laura? ¿Qué, qué fórmula te parece que tenemos que poner ahí? Tengo el precio, tengo el descuento y sobre qué es lo que se calcula el IVA.
Hacé nomás ya tu fórmula según como te parezca. Va a ser más o es igual, muy bien. ¿Qué va a ser? El precio menos el descuento. Y a eso se le aplica el 10%. Entonces, a lo mejor habrá que ponerle un paréntesis para no tener problema. Pues si no le ponemos el paréntesis, él va a hacer primero la multiplicación y después va a hacer la resta. Y no es eso lo que queremos. Entonces, vamos a meterle un paréntesis. O sea, es igual, paréntesis, 700.000 menos 35.000. Se cierra paréntesis y a eso va a ser por y el 10% que está ahí en B20, ¿sí? Eso. Y al darle enter nos tiene que salir, ese es el importe del IVA, ¿sí? Y por último el precio final. Tengo que calcular el precio final y el precio final va a ser la suma de precio pedido más importe del IVA menos el descuento. Entonces, arrancamos. Esa celda, 700.000. En este caso no hace falta paréntesis. ¿Por qué? Porque va a ser una suma y una resta. Entonces, en la suma y la resta, él va a respetar el orden que vos cargues. En este caso, podés hacer primero la resta, después la suma y no pasa nada. Hacer nomás, va a ser 700.000. Si querés, ya puedes hacer la resta menos 35.000 más 66.500. Eso. Al darle enter, nos tiene que salir cuánto es lo que tiene que pagar este cliente que pidió 50 de modelo 4 que no sabemos cuál es, ¿verdad? Y que quiere el serigrafiado, el troquelado y es un cliente nuevo, por lo tanto sale esa información. Bueno, hasta acá nosotros desarrollamos la planilla con esa combinación de las funciones, buscar B, sí y el uso de las validaciones, pero hasta acá nos costó mucho hacer esto, nos llevó un tiempo entender, practicar, etcétera. Y si dejamos así, normalmente esto podría estar susceptible a que alguien pueda meter el dedo en suprimir y grabar y borrar nuestra fórmula, ¿verdad? Entonces, para que se evite ese tipo de accidentes, entonces Excel da la posibilidad de poder hacer protecciones de celda. De por ahí, si quieren habilitar otra vez su micrófono, le quiero hacer una pregunta nomás. Nosotros todavía no habíamos visto nada de lo que es bloquear, proteger hoja, proteger libro y ponerle contraseña a la hoja, ¿verdad? O ya habíamos visto algo. Pregunto esto para no repetir la explicación nomás. Pero si no les expliqué todavía, me dicen y voy a empezar de cero la explicación de la protección de la información en Excel, ¿sí? Ya expliqué, bueno, gracias Gloria. Entonces, ahora directamente vamos a proteger entonces la hoja, ¿sí? Quiero que ahora Laura puedas borrar nomás ese 700.000 que fue nuestro cálculo auxiliar, ¿sí? Borrarle nomás, ya hicimos todo hasta acá. Cualquier cosa van a ver nomás otra vez el video para ver cómo hicimos, ¿verdad? Pero en este caso la idea es la siguiente. Yo necesito que toda esta hoja tenga una protección. Entonces, vamos a hacer un poco la selección de toda la hoja, Laura, por favor. ¿Cómo se selecciona toda la hoja? Allá arriba, en la esquina de la letra A la izquierda de la letra A de la columna A y de la fila 8, hay un botoncito. Bien, ahí entonces nosotros estamos seleccionando toda la hoja. Yo quiero que toda la hoja esté bloqueada. Entonces, me voy hacia la hoja otra vez y le doy un clic derecho a cualquier celda nomás. Clic derecho. Al darle clic derecho, voy a verificar si el atributo de protección de esta hoja está ya como bloqueada y oculta, que era formato de celda. Y luego, en la última pestaña de proteger, tengo que ver si están tildados o no. Pero para entender, ahora mismo yo veo como un cuadrado adentro de la casilla de verificación, un cuadrado de color negro. Eso les tiene que indicar a ustedes que alguna de todas las celdas de la hoja tienen el atributo bloqueado y otras no. Y lo mismo para oculta. Es decir, no toda la hoja tiene el atributo de bloqueado y oculta. Si vos le destildarle un poco un ratito, Laura, va a aparecer en blanco. Pero destildarle luego, o sea, pues quiero explicar algo nomás, ¿sí? Destildarle que no tenga lo ni la, eso.
Cuando encuentran casillas de verificación que están en blanco, así absoluto, quiere decir que ninguna va a tener estos atributos. Versus el negro que habíamos visto, que no era todavía el check, ¿sí? Pero cuando ahora que le vas a tildar a todas, en este caso bloqueada y oculta, eso, cuando tiene el check, va a significar que todas las celdas seleccionadas van a tener este atributo. Y acá quiero nomás explicar lo siguiente. Dale nomás a aceptar. Nosotros probablemente ya habíamos visto qué significaba el atributo bloqueada y oculta. Bloqueada era que no pueda ni modificarse ni borrarse la celda de la planilla, y oculta era que no aparezca en la barra de fórmula. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos seleccionando toda la hoja, pero la celda activa está, según el cuadro de nombre, en A8, y en A8 que hay está el título este que está en una celda combinada, y ese título se ve en la barra de fórmula, propuesta comercial, ¿sí? Entonces, el atributo de oculta era para que ni se vea en la barra de fórmula la posición de la celda activa, es decir, no la posición, sino lo que está cargado en la celda, ¿sí? Bueno, pero hasta acá también recuerdo haberles dicho que el atributo de bloqueado y oculto es el primer paso del bloqueo o del primer paso de la protección. Venía un segundo paso. El segundo paso estaba en una de las pestañas de la cinta de opciones. ¿Dónde? En revisar. Vamos un poco hasta revisar. Entre datos y vista está la pestaña revisar, y ahí hay un botón a la derecha llamado proteger hoja. Proteger hoja es el que nos va a ayudar a hacer el segundo paso, es decir, a activar la protección. Vamos a darle clic ahí, por favor. Y en ese momento me sale un panel donde me pregunta si quiero contraseña o no. Vamos nomás a ponerle una contraseña 1, 2, 3 para no tener problema de olvidarnos la contraseña, que suele ser un problema. Y abajo vemos que tengo opciones para poder dejarle al usuario que se va a quedar trabajando con esto de que pueda o no pueda hacer. Si está tildado, todo lo que está tildado le voy a dejar hacer, lo que no está tildado no le voy a dejar hacer, ¿sí? Entonces, cada uno puede elegir, etcétera, etcétera. Nosotros, para no perder tiempo viendo eso, vamos a darle nomás directo a aceptar, porque acá lo que vamos a ver nomás es cómo funciona este tema. Él me pide que confirme la contraseña, 1, 2, 3 otra vez. Al darle a aceptar, entonces yo estoy a toda esta hoja protegiéndola. Bueno, voy a ver un poco si eso es cierto. Vamos a ver un poco nuestra fórmula larga, ese 700.000, ¿te acuerdas? Si nosotros seleccionamos el 700.000, miren la barra de fórmula. En la barra de fórmula no veo qué fórmula le puse a esa celda. Y si quiero borrar, trata un poco de borrar o trata de escribir encima, tiene que salir un mensaje diciéndome que esta celda está protegida, ¿sí? Y dependiendo de la versión que ustedes tengan en su máquina, este mensaje puede ser un tanto diferente o puede ser igualito a este, ¿verdad? Pero no importa, en cualquiera de los dos me dice que tengo una contraseña, si es que trato de desbloquear. Entonces, si me voy a desproteger hoja, que es el botón que presioné para activar el bloqueo, quiero que vean que él me va a pedir una contraseña. Evidente, si le pongo la contraseña correcta, me va a dejar pasar. Ponerle una contraseña incorrecta a propósito, Laura. Dale a aceptar. Si le pongo la contraseña incorrecta, este va a ser el mensaje. Entonces, pueden encontrarse con archivos que no hicieron ustedes, que tienen contraseña, para evitar que ustedes vean la fórmula o para evitar que ustedes modifiquen la información de la planilla. Y como ustedes no saben la contraseña y le prueban nomás por si acaso, va a salir este mensaje. Entonces, con este mensaje lo que ustedes tienen que entender que esa contraseña, si ustedes tienen, van a poder acceder. Si no, pues van a poder mirar así tipo un solo lectura nomás, básicamente va a ser, ¿verdad? Bueno, perfecto. Dale nomás a aceptar. Pero ¿cuál es lo que es el problema de este bloqueo? Que yo le bloqueé a todas las celdas, es decir, si la persona que le voy a poner al teléfono acá para que reciba el pedido y que me prepare los presupuestos se va a quedar a sentar y tiene que modificar las celdas de arriba, ponete un poco en 50 y vamos a suponer que llama a un cliente que pide 100. Entonces ahí en vez de 50, no, pero no en ese, discúlpame, no en ese, sino que allá, en vez eso, ahí. Ahí se supone que yo tengo que poder ponerle 100 o 200 o 500 o lo que fuese que pida el cliente. Esa celda también está bloqueada. Entonces, esto de hacer la selección completa es para todas las celdas que yo quiero bloquear, pero no para las que tienen que usarse. Por lo tanto, a las que tienen que usarse, yo le tengo que sacar ese bloqueo. El oculto, si quiero, puedo dejarle, pero el atributo de bloqueada lo que le tengo que sacar. Bueno, ¿a qué celdas le tengo que sacar? Y a todas las que le voy a dejar que se modifique, a 50, a 4, al sí, 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 de las celdas que tienen que ver con las modificaciones que se pueden hacer. Todo lo demás va a estar bloqueado.
Entonces, para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a desproteger hoja, que es el botón. Vamos a decirle 1, 2, 3, que es nuestra contraseña. Se vuelve a habilitar todo, todo vuelve a estar normal, por llamarlo de alguna forma. Pero ahora, con control, Laura, quiero que selecciones esas celdas, solo esas celdas. Son 1, 2, 3, 4, 5 celdas son. Entonces, el 50 ya está lo seleccionado. Ahora presionas control y te vas con tu mouse y le haces clic al 4, que es modelos. Después, pero ojo que no se seleccionó en el 50. Yo necesito que arranques desde el 50, ¿sí? Ponete otra vez en 50. Ahí. Mantener presionado. Cuando te posicionas en 50. Eso, con control, con control. El 50. Mantener presionado control. Eso. Ahí está. Sí y sí. De lujo. Esos 5. A esos 5, a cualquiera de los 5 le vas a dar clic derecho. El 10% no, vamos a dejarle más bloqueado a veces para que no pueda luego cambiar. Solamente lo que puede cambiar la vamos a dejar. Entonces ahí vamos a entrar en formato de celda. Y en formato de celda le vamos a sacarle bloqueada, porque solamente estamos seleccionando las celdas que nosotros le vamos a dejar que utilice, digamos, ¿verdad? Oculta le mantenemos. Aceptar. Al darle a aceptar, acuérdense que eso modifica el atributo, pero que todavía no se activó ¿cómo se llama? La protección. Un ratito, antes de bloquear, andate un poco al 700.000, porque simplemente para entender, si yo me voy al 700.000 y veo la fórmula, quiere decir que no está activo el bloqueo, ¿sí? Entonces, otra vez, botón proteger hoja, que va a ser el que va a bloquear finalmente todo. Y al darle, le voy a decir otra vez 1, 2, 3, nomás para no tener problema, ¿sí? Aceptar. 1, 2, 3, la confirmación. Aceptar. Y ahora sí va a correr mi bloqueo específico, liberando las celdas de las que sí va a poder modificar la persona, digamos, ¿verdad? Entonces, nada, probemos un poco, pongámosle un valor diferente. En ese momento nuestra fórmula tiene que empezar a darme resultados diferentes, ya en función a todo lo que cargamos nosotros dentro, y que esto sea automático, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea de este ejercicio, que seguramente le va a dar alguna u otra idea a ustedes para poder aplicar en sus planillas, o crear alguna planilla que hoy no se tenga, digamos, con ayuda de las combinaciones de las funciones que hasta acá estuvieron usando. Y nada, es una pequeña muestra de cómo se pueden proteger datos dentro de las planillas que ustedes manejan, ¿verdad? O sea, es muy interesante poder conocer esto, porque les ayuda, digamos, a poder hacer algo que a lo mejor antes no conocían o no sabían cómo hacer. Entonces, esta sería una opción. Yo sé que algunos me van a preguntar, ¿y cómo? Ah, mira, te permite modificar el 10. Yo no sé si vos le dejaste seleccionado al 10%, pero no importa. Eso ya depende, ya se entendió el ejercicio. Acá lo que quiero nomás que se entienda es que nosotros en el botón que entramos para proteger esta hoja, protege solo esta hoja. Las demás hojas no están con este atributo, ¿sí? Eso también es muy importante entender. Entonces, si yo quiero hacer todas las hojas y tengo 10 hojas, a cada hoja le voy a tener que hacer por separado esta selección de bloqueada oculta y proteger hojas, ¿sí? Hay una opción de proteger libro, que no significa que esta protección le voy a dar a todo el libro, ¿sí? Eso es lo que quiero que se entienda, ¿sí? El proteger el libro protege otras cosas, protege la estructura, que no se pueda eliminar hojas, que no se pueda agregar hojas, o editar el nombre de las hojas ya de los que están ahí abajo. Y tampoco el trabajo con ventana o como ventana, digamos, ¿verdad? O sea, es algo diferente. Podemos mirar, entra un poco un ratito en proteger el libro, por favor, Laura. Proteger el libro, por ejemplo, me dice casi lo mismo que la otra opción, solo que no me da una lista de opciones, sino solamente me dice contraseña, que es opcional, que ya sabemos, y abajo dice proteger el libro estructura, y no me da luego la opción de ventanas, ¿sí? Entonces, no sé, ponerle 1, 2, 3 también. Entonces, cualquier contraseña que te pida, ya sabes que 1, 2, 3. Al darle a aceptar, te va a pedir confirmar. Otra vez aceptar. Bueno, ¿y qué diferencia es lo que hay entre proteger hoja y proteger libro? Que el proteger libro, por ejemplo, vamos a darle un poco un clic derecho ahí a una de las hojas. En realidad, a cualquiera de las hojas que están ahí abajo nomás, de los nombres. Cuando está la opción de proteger libro estructura, clic derecho. Ahí. Solamente te da la opción de proteger hoja y de ver código. Lo demás,
o de seleccionar toda la hoja, creo, y lo demás no está visible. Es decir, no puedo cambiarle el color de pestaña, no puedo ocultarle a la hoja, no puedo mostrar hojas que estén ocultas, no puedo cambiarle el nombre, no puedo mover o copiar, no puedo eliminar, no puedo insertar. ¿Se entiende? O sea, eso es lo que hace esta protección del libro. Le protege a la estructura, pero no así a las hojas que están adentro. O sea, no hace esa protección por hoja que yo le mostré recién, digamos, que acabamos de terminar ese ejercicio. Este es un segundo nivel de protección que tiene Excel. Ahora, volverle nomás otra vez a pedir proteger libro, que está es como sombreado el botón, ¿verdad? Pero dale nomás clic allí, te va a pedir la contraseña que es 123, ponerle nomás 123, va a salir de esa protección, ahora volvió a la normalidad. Si ahora le das clic derecho, vas a ver que todo va a estar activo para poder hacer las modificaciones que quiera. Básicamente esa sería la acción de proteger el libro. Pero hay una protección que quiero mostrarles también porque es muy interesante conocerla, que no es a través de estos botones, sino que a través de guardar como. Entonces, vayamos un poco un ratito. Guardar como, archivo, guardar como, muy bien. Y acá quiero que se entienda lo siguiente. Acá se supone que yo le voy a dar una contraseña a mi archivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo guarde, es decir, reemplace el archivo original con esta contraseña, en el momento que yo quiera abrir otra vez, me va a pedir una contraseña. Y esa contraseña en realidad está dividida en dos partes, en una contraseña de apertura y una contraseña de escritura. El que tiene la contraseña de apertura va a poder abrir, pero va a ser de solo lectura. Y el que tiene la contraseña de escritura va a ser como si fuese que tenga el acceso completo al archivo, pero es a través de guardar como. Y se puede guardar en el mismo lugar donde está luego el archivo o se puede ir a guardar en un lugar diferente. Vamos a practicar. En este caso, quiero por favor que le des más opciones. Allá abajo, o sea, en la parte derecha está primero descarga, genio en Excel, libro de Excel, y abajo hay así un pequeño link, dice más opciones. Entra un poco en más opciones un ratito, un poquitito más arriba está, arriba de ese botón nueva carpeta, ese. Porque quería ver nomás este tu archivo, digamos, ¿verdad? Vos sabrás en qué lugar tenés tu archivo, probablemente está acá en descargas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si acá es donde yo quiero darle la contraseña, guardándola en el mismo lugar, quiero que ahora se observe abajo. Allá abajo están los botones guardar y cancelar, pero a la izquierda hay un botón diciéndome herramientas. Vamos a entrar un poco ahí en herramientas un ratito. Me aparecen 4 opciones, de las cuales opciones generales es la que yo quiero usar. Voy a entrar en opciones generales y acá es donde yo tengo un panel distinto donde me pregunta, primero, crear siempre una copia de seguridad. Si yo le tildo eso, me va a ir creando cada vez una copia de seguridad de este archivo. Más abajo dice, uso compartido de archivos. Contraseña de apertura, que es la contraseña que me va a abrir de solo lectura, y contraseña de escritura para... Yo le puedo poner dos contraseñas diferentes, evidente, mientras más contraseña, mucho más seguro, pero seguramente más complicado para ustedes recordar las contraseñas si es que tienen diferentes. Para no complicar la cosa, pongámosle nomás nuestro famoso 1, 2, 3. Entonces va a ser 1, 2, 3, abajo también 1, 2, 3. Ojo que son dos contraseñas diferentes, ¿sí? No es que estamos confirmando ya en el mismo lugar nomás la contraseña. Quiero que se entienda eso. Al darle a aceptar, él me va a pedir la confirmación de la primera, la de lectura. Entonces le pongo 1, 2, 3. Y al darle a aceptar, me va a pedir la confirmación de la segunda, que es de escritura. 1, 2, 3, otra. Bueno, aceptar. Bueno, pero hasta acá yo cargué mis contraseñas. Todavía no le guardé a mi archivo. Por lo tanto, en el momento de darle guardar, recién él va a intentar reemplazarle al anterior, al que no tiene contraseña. Dale un poco guardar y te va a hacer una pregunta. Él encuentra el mismo archivo, el que querés guardar tiene el mismo nombre. Por lo tanto, te va a decir si querés reemplazar. Para que se guarde el nuevo con contraseña, le vas a tener que decir que sí. Entonces, dale sí. Al darle sí, él terminó de reemplazar el archivo con contraseñas, pero yo no me voy a dar cuenta de eso hasta que cierre el archivo y lo vuelva a abrir. Te voy a pedir entonces, Laura, si puedes por favor cerrar tu archivo y tratar de abrir de vuelta. Cuando le pedís volver a abrir de vuelta, él tendría que hacerte el pedido de la contraseña, ¿sí? Quiero nomás que intentes, solo por esta vez, compartir tu pantalla completa, no solo Excel. Yo sé que seguramente tenés otros programas abiertos, etcétera, pero solamente así vamos a poder ver y mostrarle a tus compañeros cómo es
la pantalla cuando al abrir Excel te sale la contraseña, porque si no solamente vos vas a ver. Y yo quisiera poder mostrarle a tus compañeros también eso, ¿sí? Si es que me permitís. Eso. Entonces, intenta un poco abrir ahora tu archivo, el que estábamos usando para trabajar, de la forma que venís abriendo normalmente. Ahí está. Es entonces. Ella va a intentar abrir ahora el archivo de trabajo que tiene esa protección y ahí es donde le hace el pedido de la contraseña. Ojo que es una primera contraseña. Acá no aclara, dice nomás, el archivo de Genio está protegido, contraseña. 1, 2, 3, aceptar. En el momento de darle a aceptar, ojo que en ningún momento me dijo que esa primera contraseña era de solo apertura, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahora esta contraseña no es la misma que la anterior, o el pedido al menos no es el mismo que la anterior, y dice, el archivo GenioNet está reservado por Laura Elizabeth, escriba la contraseña de acceso de escritura o abra en modo de solo lectura. Es decir, acá recién me aclara que la anterior era de solo lectura. Si tengo a ver, para entender, si no tengo la contraseña de escritura, eso quiere decir que yo no le di esa opción al otro usuario, a la otra persona para que modifique mis datos. Entonces él va a abrir como solo lectura nomás. Vamos a suponer que no es un archivo que yo quiero compartir demasiado con toda la gente. Entonces no le doy la otra contraseña. Dale un poco solo lectura un ratito para ver nomás qué diferencia hay, Laura, ¿sí? Solo lectura. Entonces, solo lectura hace la apertura del libro, les hace siempre la pregunta de siempre, ¿verdad? Los botones, esto de actualizar, dale nomás actualizar, dale nomás continuar, que son los que siempre aparecen cada vez que abrimos. Pero acá, quiero que miren allá arriba en el título, dice solo lectura ahora, ¿sí? Entonces, esa es la característica de un libro que se abre con la contraseña de solo escritura, ¿sí? No de escritura, el otro, de solo lectura. Entonces, yo no puedo básicamente guardar los cambios. O sea, yo puedo trabajar, modificar, qué sé yo, pero cuando quiero guardar, él me va a decir que no puedo guardar este archivo porque es un archivo de solo lectura. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, ahora para corroborar, quiero que cierre otra vez tu archivo un ratito, Laura, y quiero que vuelvas a abrir. Y en el siguiente, sí, ya le vas a poner las dos contraseñas. No guardar, nomás decirle, pues no hicimos ninguna modificación. Entonces ahí va a ser otra vez, apertura del libro. La primera contraseña va a ser 1, 2, 3. La segunda contraseña va a volver a ser 1, 2, 3. Al darle a aceptar, entonces ahí recién se abre. Como siempre, los mismos botones. Y acá sí, allá arriba en el título ya no tengo solo lectura. Eso quiere decir que se abre un libro como para que yo edite y trabaje como quiera. Ojo, que acá la protección de la hoja es por hoja. Por lo tanto, aunque tenga ese acceso completo al libro y me encuentre yo otra vez con que esta tiene una protección, por ejemplo, vamos un poco a nuestra celda de 700.000. Nuestra celda de 700.000 supuestamente no se tiene que ver su fórmula allá arriba, no se ve. Y si quiero borrar o modificar, me tiene que lanzar el mensaje de protegido. Y evidentemente esta es una protección que no tiene nada que ver con esa protección de contraseña. Las contraseñas de acceso son solamente para saber si puedo abrir y si puedo editar, pero al poder editar no significa que esto ya está habilitado. Esto otra vez tiene un nivel por hoja de protección dependiendo que yo haya hecho esa protección por hoja. ¿Me están siguiendo? Espero que se entiendan estas diferencias porque son las protecciones que Excel pone a disposición del usuario y algunos usan y otros no. Los que no usan y no sé, a lo mejor no necesitan proteger o a lo mejor ni saben qué se puede hacer. Entonces, para mí es muy importante que ustedes puedan saber que esto se hace cuando uno quiere, no sé, guardar un poco sus datos, que no esté tan abierto al público. De por ahí uno usa una máquina con mucha gente o el archivo particular está dentro de una red de archivos donde hay acceso masivo. Entonces, una forma de proteger sus libros sería a través de estas protecciones. Si hay alguna duda, por favor, quiero que me hagan saber. Hasta aquí entonces le hicimos trabajar a Laura. Muchísimas gracias, Laura, porque ahora quiero pasar ya a lo que es nuestro contenido
principal, creo que del curso, que es nuestras tablas dinámicas. Entonces quiero que dejes de compartir, Laura, tu pantalla. Vamos a darle posibilidad a otra persona que quiera compartir. Vamos a arrancar el contenido de tablas dinámicas. Entonces, la persona que quiera, por favor, puede compartir ahora su pantalla y arranquemos con eso. Bien, fantástico. Gracias, Heriberto. Quiero por favor que pasemos ahora a la pestaña de tabla dinámica 1 y vamos a arrancar con lo que es tabla dinámica. Me imagino que alguno que otro ya conoce la herramienta, puede que otro no conozca. Entonces vamos a empezar de cero. Mi intención un poco acá es que ustedes se lleven todo lo que se puede hacer en tabla dinámica. Entonces vamos a arrancar diciendo que la tabla dinámica es una herramienta que está disponible para cualquier usuario que necesite hacer análisis rápidos de datos. Estos datos son resumidos de alguna forma y la forma predeterminada que tiene Excel de resumir los datos es a través de una suma, ¿sí? Entonces la información que ustedes tengan, siempre y cuando tengan números, van a poder ser resumidos por suma. Si no tienen número en su dato por algún motivo, el resumen que va a aparecer va a ser la cuenta, ¿sí? Porque solamente se pueden contar datos no numéricos, pero datos numéricos sí se pueden sumar. Eso no significa que yo no le pueda aplicar una función diferente a todos los datos que voy a manejar, sino que es la primera que aparece nada más, ¿verdad? Pero la información para poder usarse como tabla dinámica debe tener la estructura de una base de datos. Nosotros, todos los ejercicios que estuvimos haciendo tienen esa estructura, la estructura de base de datos. Y vemos que la base de datos tienen encabezados cada columna tiene valores iguales entre sí, entre los datos de la misma columna, pero diferentes de otras columnas probablemente. Entonces esa es una característica que voy a tener que manejar cuando yo quiero llevar esa información a tabla dinámica. Si mi información no tiene esa estructura, olvídense que van a poder usar tabla dinámica. Va a ser muy complicado que la tabla dinámica muestre o refleje valores correctos cuando la información está cargada como base de datos. Por eso es muy importante entender que acá entramos en una parte que Excel básicamente potencia al máximo como herramienta a cada usuario cuando tiene la posibilidad de hacer análisis con esta herramienta. Entonces, nosotros vemos que nuestra planilla de trabajo pide algunas cosas, tenemos algunas instrucciones. En realidad acá hay 5 ejercicios en una tabla dinámica, pero nosotros vamos a ir incorporando cosas que nos piden las instrucciones para poder ir entendiendo, ¿sí? Entonces, quiero que mires algo, Heriberto. Ahí en el ejercicio 2, o sea, tabla dinámica 2, un ratito quiero que te pases. Quiero ver nomás si hay un texto que voy a necesitar, que si no está, que copien o que generen ustedes. Entonces, Tabdin 2, allá abajo en tus hojas, ¿sí? Allá abajo. Ahí. Entramos en Tabdin 2 un ratito, vamos a mirar algo. Y no está. Bueno, no importa. Vamos nomás a Tabdin 1. Te voy a pedir que a ese peso quítale, puedes eliminar, nomás le da un clic derecho y le da suprimir. ¿Por qué? Porque voy a pedirte escribir algo ahí que quiero que todos vean, ¿sí? Entonces, al dibujito este digo, ¿sí? Clic derecho con tu mouse y dale suprimir. Clic derecho, pero no clic izquierdo, porque clic izquierdo se va a ir a internet. Y entonces clic derecho es lo que voy a necesitar que le des. Por favor. ¿Le pudiste dar clic derecho, Heriberto? Bueno, y si no se puede borrar, entonces vamos a hacer así nomás. Ahí en K1, quiero que te pongas, por favor. Ojo que vos me compartiste a mí tu Excel. Si tenés otros archivos abiertos, a lo mejor ves vos nomás en tu pantalla, pero yo solo estoy viendo tu Excel. Por lo tanto, no sé si se fue a tu correo, no de correo, como es, al buscador de internet, etcétera.
Entonces, quiero por favor que te pongas ahí en K1, porque voy a pedirte que escribas lo siguiente. Hola, hola, hola. No sé si yo me quedé sin... ¿Los demás me escuchan, me ven o pasó algo? Porque le perdí a Heriberto, parece. Me quedó congelado su pantalla. ¿Me avisan, por favor? Hola, hola, hola. Heriberto, ¿estás? Hola, Bueno, bueno, bueno. sí, Heriberto, ponete no sé nomás ahí qué en pasó. K1. En K1 nomás ponete. K, la letra Está K, la celda K1. Al lado del ok, peso K. este, No, no, no. Ya no quiero más que le agarre el peso K. Ahí al lado, en K1. Ahí, ahí, ahí. Vas a escribir lo siguiente. Te voy a pedir que escribas porque en realidad esa es una estructura que no está en ningún lado. ¿Sí? Yo por mi experiencia nomás les digo esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tipos de tabla dinámica. Quiero que escriba un ratito. Así, tres cositas nomás te voy a pedir que escribas. Tipos de tablas dinámicas. Si de por ahí los demás quieren escribir, adelante, no hay ningún problema. Tipos de tablas dinámicas. Vamos a enumerar, son tres. Entonces, debajo de eso, quiero que pongas uno, que es el número de la tabla, del tipo que yo les voy a mostrar ahora. Entonces, enter, dale a eso. Ahí escribí uno paréntesis, o al lado nomás. Si no querés escribir el paréntesis, puedes ponerle al lado nomás. Uno paréntesis, no es paréntesis uno, sino que es uno paréntesis, así como para escribir después algo, ¿sí? Paréntesis de cierre en realidad tiene que ser. En vez de paréntesis de apertura. Eso. Lo otro. Ese. Bueno, al lado vas a escribir operaciones básicas. Operaciones básicas. Enter. Abajo 2. Paréntesis. Bien. A ese le vas a llamar ponderaciones. Y 3. Abajo. Campos calculados. Campos calculados. Bueno. Gracias, Heriberto. Ahí lo que escribió Heriberto muestra tres tipos de tablas dinámicas diferentes. El que sabe usar tabla tiene que saber hacer cualquiera de estas tres tipos de tablas diferentes, ¿sí? De estos tres tipos de tablas diferentes. Entonces, puede que siempre vean un solo tipo de tabla nomás. Uno que siempre les muestra números, uno que siempre suma, uno que siempre promedia, uno que siempre, no sé, muestra valores máximos, mínimos. Pero ese es un solo tipo de tabla, que es el primero, operaciones básicas. Después están las tablas también que les muestran ponderaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de las tablas dinámicas yo veo porcentajes como si fuesen datos, ¿sí? Y ojo que son datos de la información que ustedes están manejando, ¿sí? Entonces, si en mi tabla dinámica yo llego a ver porcentaje, quiere decir que son tablas que hacen ponderaciones, que se pondera la información para poder expresar en forma relativa, ¿sí? Y por último, están las tablas dinámicas que muestran información en donde yo no tengo esa información dentro de mi base de datos, es decir, como columna. Entonces yo genero mis propias fórmulas, mis propios datos de los datos de la base de datos, ¿sí? Entonces, pero esos datos no generan una columna más en la base de datos, sino que solamente se visualiza dentro de la tabla dinámica, se genera y se visualiza dentro de la tabla dinámica y solo sirve para la tabla dinámica. A eso le llamamos campos calculados. Entonces, la idea es que ustedes cuando terminen este curso puedan decir, sí, yo sé hacer los tres tipos de tabla. Y eso no significa que tienen que hacer un solo tipo de tabla por vez nomás. En realidad pueden hacer combinaciones de todos estos tipos de tablas al mismo tiempo. Pero hay que saber cómo se hace cada uno de ellos, digamos, ¿verdad? Entonces, en eso es lo que nos vamos a enfocar nosotros, ¿sí? En conocer todos estos tipos de combinaciones para poder utilizar en mis planillas, ¿sí? Bien, excelente. Vamos a arrancar ahora. Primero, necesito que seleccionemos la base de datos. En realidad, yo puedo arrancar una tabla dinámica sin seleccionar mi base de datos,
Pero lo ideal sería que si tienen base de datos, seleccionen primero y luego inserten, ¿sí? Entonces, desde fecha, eso también es muy importante de entender. No me tengo que olvidar de los encabezados, porque en todas sus herramientas, Excel usa a los encabezados para poder darle información al usuario. Entonces, yo sé que hay gente que está acostumbrada, en vez de agarrar el encabezado, agarrar los datos nomás ya, debajo del encabezado. Para tabla dinámica eso no va a ser correcto. Por lo tanto, selecciono los encabezados. Bien, una vez que seleccioné todo, me voy a la pestaña Insertar. Y en Insertar le voy a ver al botón de la izquierda, que es el primer botón de la izquierda. Dice luego ya tabla dinámica. Entonces voy a ingresar en tabla dinámica. Ojo que no le digo tabla dinámica recomendada, le digo tabla dinámica. ¿Por qué ese y no el otro? Porque ese es el que me va a dar la tabla dinámica original desde cero. El otro ya me va a armar unas tablas que yo en realidad no reviso, sino él ya me muestra como si fuera que yo armé eso. Y eso no quiero que ahora en este momento les confunda, ¿sí? Entonces va a ser tabla dinámica nomás. Bueno. Clic allí, va a aparecer un panel. Ese panel me va a hacer unas cuantas preguntas. Yo voy a tener que definir ciertas cosas. El primero va a ser, seleccione los datos que desea analizar. Entonces ya está tildado, seleccione una tabla o rango. ¿Por qué? Y porque yo ya hice la selección de la tabla, ¿sí? Bueno, en este caso era una base de datos que creo que yo les pedí que hagamos la conversión a tabla, ¿sí? Por eso, en vez de verse el rango así tipo de A10 a no sé cuánto, A, B, C, D, F, G, así, a G46, se ve el nombre tabla 3 porque la base de datos ya tiene formato de tabla, ¿sí? Pero ojo que una tabla no es lo mismo que una tabla dinámica, pero se nota que por el nombre que ya tiene es una tabla y no es un rango simple, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Bueno, fuera de eso, abajo dice una opción, utilice una fuente de datos externa. Ese normalmente yo le dejo a los programadores, a los que trabajan ahí en la parte de IT, de informática, de la empresa, porque en realidad ellos usan esa parte para conectarse a los servidores que le contienen a las vistas, le llaman ellos, ¿verdad? De la información que ustedes van a usar en sus tablas, ¿verdad? Entonces ahí normalmente entran ellos porque ellos se conectan, ellos tienen más datos que nosotros, por llamarlo de alguna forma, para poder conectarse a los servidores y ahí es donde hay que ingresar para eso. ¿Eso qué significa? Que ahí probablemente yo voy a ingresar cuando yo no tenga una base de datos así como estamos viendo nosotros ahora en este ejercicio, ¿sí? Entonces voy a extraer desde un servidor que tiene adentro y yo no veo los datos, ¿sí? Pero fuera de eso, abajo dice, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Bueno, acá cada ejercicio te pide o dentro de esta hoja o en una hoja nueva, pero en este caso nosotros vamos a ir a una hoja nueva porque le quiero mostrar de cero todo, ¿sí? Entonces dice luego ya nueva hoja de cálculo. Si no es esa la necesidad, abajo dice hoja de cálculo existente y yo tengo que mostrarle en qué ubicación de esta celda, de esta hoja quiero que aparezca. Pero no le voy a mostrar acá, por lo tanto dejémosle nomás hoja nueva de cálculo. Más abajo dice, elija si quiere analizar varias tablas, agregar estos datos al modelo de datos. O sea, eso sería para unificar varias bases de datos en una sola tabla dinámica que también se puede hacer, pero los datos van a tener que tener una relación. A ver, vamos a ver si me hago entender. Puede que ustedes tengan tres bases de datos. Una base de datos de clientes, una base de datos de proveedores y una base de datos de, no sé qué puede ser, de productos. Pero si entre ellos no hay ninguna relación, vamos a suponer, los clientes tienen su número de cédula, sus datos y todo eso. Entre los proveedores tienen su RUC, sus nombres, su dirección, etcétera, etcétera. Y de los productos tienen, no sé, su código, su nombre, su presentación, etcétera. Pero entre ellos no hay ninguna relación, es decir, no tengo cédula de cliente en las tres bases de datos, no tengo nombre de producto en las tres bases de datos, no tengo nombre de proveedor en las tres bases de datos. Entonces no me sirve a mí llevar a una sola tabla dinámica diferentes bases de datos. Tiene que ser donde yo pueda relacionar por lo menos un elemento en toda la base de datos diferentes que tenga. Este no es el caso. Por lo tanto, yo no voy a usar esa opción que tengo ahí abajo, pero quiero nomás aclararle que ahí en la parte de informática probablemente ellos, ese trabajo es el que hacen. Cuando ustedes necesitan información, que analizar y vienen de diferentes bases de datos, ellos tienen que encontrarle una relación sí o sí para poder
meter varias bases de datos en una sola tabla dinámica. Entonces, yo no les voy a pedir luego eso acá, pero simplemente les explico que acá es donde yo defino eso, ¿sí? Si tiene una relación diferente base de datos, entonces no hay problema de entrar ahí y decirle que voy a agregar para generar una sola tabla dinámica de diferente base de datos. Dicho eso, ahora vamos a darle a aceptar. Al darle a aceptar, yo voy a ver que él genera una hoja nueva. Esa hoja nueva se va a llamar seguramente hoja 1. Va a aparecer, no sé dónde apareció en tu caso, no importa, ni te preocupes. Hoja 3 sí que le llamó, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver que la hoja, no sé cuál es al final. ¿Hoja 2? Hoja 2 parece que es, ¿sí? Bien, perfecto. Ahí lo que nosotros vamos a ver, si querés ver el nombre de tu hoja al revés, allá al otro lado lo que tenés que irte, Heriberto, ahí. Y ahí, no, pero le hace correr eso. Ahí vas a verla todo. Bien, bien, listo, listo. A esos que agregaste sin querer, eliminarle nomás, ¿sí? Para no tener, ese eliminarle. Y ese otro también. Para no confundirnos nomás, ¿sí? Bien. Bueno, el pelo. En hoja 2 nosotros tenemos una tabla dinámica que ahora está vacía, pero acá vamos a arrancar de cero en el sentido siguiente. Quiero que vean que en la hoja ahora yo tengo un dibujo. Ese dibujo muestra, primero muestra el nombre de la tabla dinámica, él empieza a enumerar, como todo Excel enumera, libro 1, hoja 1, gráfico 1, no sé, tabla 1, acá tabla dinámica 1, ¿sí? Ese es el nombre de la tabla dinámica que todavía no tiene datos. Abajo veo más o menos cuáles son eh, lo que yo le voy a explicar ahora, ¿verdad? Que él trata de mostrarle con el dibujo, ¿verdad? Bueno, yo tengo entonces en la hoja voy a tener el informe y a la derecha de la hoja tengo incrustado en la pantalla una lista de campos de tabla dinámica. Acá hay que entender lo siguiente. Cada encabezado que ustedes tienen en su base de datos, Excel le llama como campos, ¿sí? Para Excel, el encabezado representa un campo. Por eso es lo que es interesante de que las bases de datos que ustedes generen tengan bien representado el nombre del encabezado, porque eso es lo que se va a ver en la tabla dinámica. Y si justito es un nombre que está todo abreviado, está todo entrecortado, si yo manejo no hay problema, pero justo yo le doy mi tabla dinámica a otra persona que ni sabe lo que está haciendo, mira el nombre y no entiende tres pepinos, entonces puede ser porque el nombre es confuso. A eso nomás lo que voy. O sea, el nombre del encabezado para manejar en una tabla dinámica tiene que tratar de ser lo que en realidad representa. Acá yo le veo entonces a todos los encabezados de mi base de datos, fecha, cliente, tipo de cliente, vendedor, localidad, monto, que están en una lista y cada nombre tiene a la izquierda una casilla de verificación. Esto funciona tipo los filtros, ¿sí? ¿Cómo es el tema de los filtros? Que si yo tildo, va a aparecer lo que tildo si es que hay, ¿verdad? Pero acá no tengo de otra, sí o sí va a aparecer. Entonces, si tildo, va a aparecer en la hoja, pero no solo en la hoja, sino que allá abajo también aparecen 4 áreas. Las tablas dinámicas tienen 4 áreas. Las 4 áreas son filtros, columnas, filas y valores. Ojo que yo estoy mirando a la derecha, ¿verdad? Que quiero que miren exactamente, ¿verdad? Que voy a habilitar mi lapicito acá para poder mostrarles y que puedan mirar justo donde yo estoy mirando para no confundirles, ¿sí? Un ratito. Apenas la mañana con IT. En este caso, entonces tengo 4 áreas de tabla dinámica: filtros, columnas, filas y valores. No hay 3, no hay 2, no hay 6, son 4. ¿Por qué para mí es importante que ustedes sepan eso? Porque en la medida que yo voy tildando los encabezados, él no va a usar las 4, va a usar 2 nomás. Va a usar esta que está acá para datos que no se pueden resumir por suma. Es más fácil para mí decirle así. Y en este lugar va a arrojar los que sí se pueden sumar o los que sí se pueden cuantificar. Pero estos otros dos que están arriba no va a usar él. ¿Por qué? Y porque no está programado para que cuando yo tilde los datos de la lista de arriba se arrojen en esas dos áreas. Entonces, para que yo pueda ver en esas dos áreas, voy a tener que hacer algo, voy a tener que saber cómo cambiar de área. Es decir, los valores que aparecen en un área, cómo llevarle a otra área, básicamente, ¿sí? Pero es muy fácil, no se vayan a preocupar, es súper simple de hacerlo porque arrastrar nomás los valores que aparecen en las áreas. Bueno, esperen que voy a borrar mis dibujitos, ahí ya captaron mi atención. Entonces, o al revés, ya capté su atención, que en esas áreas se producen, digamos, los cambios. Ahora, vamos a empezar.
no quiero, por una cuestión de que va a haber una demora nomás, si es que tilda fecha, no quiero que tilde fecha, Heriberto, quiero que tildes cliente primero. Bueno, atiendan que bien. Quiero que noten algo. Cuando yo tenía mi tabla dinámica vacía, aparte de ver el dibujo en la hoja y la lista de campo a la derecha, también en realidad me olvidé nomás de mostrarles ahí arriba en la cinta de opciones, dependiendo de la versión de Excel que tengan, a la derecha de ayuda en la pantalla de Heriberto, aparece análisis de tabla dinámica, que es una pestaña que se usa solamente cuando estoy encima de la tabla dinámica. Andate un poco un ratito, Heriberto, ahí, casi debajo de buscar, pero vos tenés allá arriba el título. Datos, revisar, ayuda, vista, ayuda, y al lado dice análisis de tabla dinámica. En verde lo está. Más a tu derecha. Ese es análisis de tabla dinámica. Ojo, esas dos pestañas, análisis de tabla dinámica y diseño, son las herramientas que se pueden usar con la tabla dinámica. Pero ¿y por qué yo necesito que ustedes vean eso? Porque ahí voy a poder hacer muchas de las cosas que le van a modificar a mi tabla dinámica. Por eso es importante que entienda que eso está ahí. Ahora, otra cosa. En el momento que yo estoy en mi tabla dinámica, veo esos tres elementos. La tabla dentro de la hoja, la lista de campos y las áreas, y allá arriba las pestañas de tabla dinámica. Porque cuando salgo de la tabla dinámica, que está en la hoja, hace un poco un clic en una celda fuera de la tabla dinámica, Heriberto, va a ocurrir esto. Va a desaparecer la lista de campos de la tabla a la derecha y también va a desaparecer la pestaña de arriba que estaba al lado de ayuda, que ya no aparece. Entonces, eso tiene que ser algo que ustedes tienen que saber cuando usan tabla dinámica, que va a desaparecer nomás luego porque yo no estoy en la tabla. Para que vuelvan a aparecer las dos cosas, me posiciono en la tabla dinámica y vuelven a estar visibles para poder ser utilizados. Bueno, hasta acá veo que los elementos de cliente están, por un lado, en la hoja, por otro lado, allá en el abajo, en el área de fila, porque veo que cliente ya aparece ahora en las cuatro áreas, solamente en el área de fila, y está tildado también en la lista de arriba, ¿sí? Ahora, quiero que tildes monto un ratito. Al tildar monto, quiero que noten que monto aparece en el área de sumatoria valores, allá abajo, al lado del área de fila, está tildado también en la lista y en la hoja aparece, pero aparece con formato de, ¿cómo se llama eso? De numeral, ¿sí? A ver, yo necesito que ustedes reconozcan algo. Todo importe que se selecciona para usar en tabla dinámica, sí o sí, no va a venir con el formato numérico. Es decir, no van a ver ustedes inmediatamente el formato de separadores de miles, por ejemplo. Sí o sí va a venir o con coma o va a venir sin separadores de miles. En este caso es un poco más complicado, ¿no? Porque yo hago que aparezcan con formato de fecha larga para obligarle a ustedes que sí o sí se acostumbren a cambiar el formato de los números. Entonces, ¿cómo se cambia el formato de los números? En realidad hay muchas formas, pero pueden hacer como ustedes quieran, no hay problema. ¿Cómo vos pasaría, por ejemplo, Heriberto, de fecha, o sea, porque ojo que tiene formato de fecha larga a número? Muy bien. Hacer nomás y vamos a mirar. Hacer nomás, tranquilo. Bueno, entonces seleccionó Heriberto todos los valores, se fue a formato de celda y ahí vemos que dice fecha, entonces él se va a número, le da el separador de miles y le saca los decimales. Fantástico. Ahí ya vemos que tiene número, había sido nuestra base de datos y eso es lo que hace Excel. Ahora te voy a pedir algo. Destilda un poco cliente un ratito. Solo cliente quiero que destilde. Bueno, acá vamos a arrancar con esto. La forma de sumarizar, o sea, la forma de resumir más rápido que tiene tabla dinámica es mediante la suma. Lo primero que yo veo, solo tildando monto, es la sumatoria de toda la base de datos. Esto es lo que me está indicando es que toda la base de datos suma este importe. Ahora, a partir de ahí, ¿por qué tiene el nombre de dinámica? Es porque yo puedo intercalar entre todos los campos que aparecen en la lista de mi derecha para poder ver informes rápidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo yo, bueno, quiero ver un informe por vendedor. ¿Cómo están los vendedores? Yo ya sé que 148, 200 estoy vendiendo, pero ¿quiénes vendieron eso? Entonces me voy, pum, le tildo vendedor. Tildarle un poco vendedor. Entonces veo cómo está mi venta distribuida por vendedor. Ah, miren, pues acá está. Vamos a hacer un ranking. Vamos a ver quién es el que vende más, quién es el que vende menos, etcétera, etcétera. Después, opa, ese análisis. Bueno, ahora quiero ver por, qué sé yo, por tipo de cliente. Entonces, de estilo vendedor, le pongo tipo de cliente
Bueno, ahí le pusiste cliente. Entonces, estos son todos mis clientes, ¿verdad? Evidente. Ustedes van a tener no sé cuántos clientes, ¿verdad? Yo tengo como muestra nomás, estos son mis clientes. Ah, bueno, mi venta está distribuida en esto. Veo entonces qué cliente me compra más, qué cliente me compra menos, quién está por debajo del promedio, por encima del promedio, no sé, los análisis que se le ocurran. Pero ojo que yo no tardo en hacer cada uno de los informes, así al toque tengo. Entonces, por eso el motivo de tabla dinámica, porque una tabla que rápidamente va dándome un enfoque distinto entre todas las posibles combinaciones de encabezados que yo tenga en mi base de datos. Bueno, destilo ahora cliente y pongo tipo de factura. Bueno, quiero saber cuánto de mi venta hice por autoimprenta y cuánto de forma manual. No sé, ustedes a lo mejor no tienen eso, ¿verdad? Pero no sé, puede darse, ¿sí? El caso en donde yo quiero ir viendo diferentes contrastes. Entonces, a partir de ahí, bueno, está bien. Quiero ver autoimprenta y manual, pero quiero saber cómo se vendió por localidad. Entonces me voy y tildo local, dejarle más tipo de factura un ratito y tildarle localidad. Bueno, ahí veo que mi factura está hecha por tanto tal ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a partir de acá, todo lo que ustedes puedan combinar va a enriquecer mucho, digamos, el enfoque que ustedes le den a su análisis para evidentemente tomar alguna decisión. De hecho, eso es algo que ya se hace probablemente luego en la empresa. La idea es poder ver entonces de qué forma yo puedo generar mis propios informes y hacer mis propios análisis. No sé, de repente yo tengo que analizar los datos de mi departamento, los datos de mi área, los datos de mi, no sé, lo que afectan a mi área, entonces ahí es donde yo puedo darle, digamos, la visualización que necesite. Evidente, mientras más campos yo tilde para ver esta información, más compleja se vuelve la tabla. Mientras menos campos tilde, menos compleja va a ser la lectura de la tabla. Pero siempre hay una forma de lectura, una forma simple de leer, digamos, ¿verdad? Bien, perfecto. ¿Por qué no empecé tildando fecha? Se preguntarán ustedes. Por lo siguiente, quiero que destildes todo lo demás un ratito, Heriberto. Y ahora sí tilda fecha. Quiero nomás explicar esto porque a veces uno piensa que así es en todas las máquinas. En realidad, para todas las versiones nuevas de Excel, cuando yo tildo campos que tienen solo datos de fecha, Excel de forma automática me genera grupos. Y como eso es algo que voy a explicarle enseguida, no ahora, desde el principio, quiero nomás mostrarle que por eso nomás no tildamos fecha, porque él genera grupos y en vez de mostrarle las fechas simples, así de día, mes, año, dividido con barra, él me muestra, me empieza mostrando los años y ahí abajo en la lista ustedes ya se habrán dado cuenta que aparece trimestres y años, ¿sí? Y los años acá tienen unos botones más a los que yo puedo ir a hacerle, anda, puedo hacerle un clic en el botón más de 1960, por ejemplo, Heriberto. Allá a la izquierda, en tu tabla, eso ahí. Entonces, cuando yo voy presionando el botón más, él va abriendo el otro grupo, tiene un subgrupo otra vez que son los trimestres. Dale nomás, y eso, va a ir abriendo y ahora me muestra los meses. Evidente, no me muestra monto porque yo no le pedí tildar, pero tilda un poco monto otra vez, por favor, Heriberto. Va a volver probablemente, ahora ya sale en formato de números, ¿sí? Bien. Entonces, para que no tengamos esta confusión que ahora les estoy mostrando, nomás yo le pedí que no se tilde fecha, pero vamos a hacer lo siguiente. Primero, si yo quiero ver cómo en las versiones anteriores a la última, que probablemente es la que tengan ustedes en sus máquinas, se vean las fechas y se ven los grupos, tengo que hacerle algo. ¿Qué le tengo que hacer? Andar a darle un clic derecho a cualquiera de los datos de la primera columna, Heriberto, a 1960 o a trimestre 2 o a mayo. No, pero de tu tabla, ahí, clic derecho. Quiero que le dé. No, no hay, no hay, no hay. Espera que te voy a dibujar. Espera un ratito. Acá. En cualquiera de los datos de esta columna, lo que quiero que le dé clic derecho. Pero tiene que, alguno de los, no, no afuera de la tabla dinámica, tiene que ser los que están dentro de la tabla. Ahí, por ejemplo, clic derecho. Eso era. Bueno, atiendan que cuando yo quiero regularizar que esta tabla se vea como normalmente se tiene que ver, le tengo que dar en desagrupar. Acá dice desagrupar. Ahí. Ahí quiero que le des, por favor, un clic. Y al darle desagrupar, esa información se va a convertir a fechas simples, ¿sí? O sea, ahora sí se ve como tendría que verse en cualquier tabla dinámica. Entonces, nada, explico nomás esto porque a veces si tengo una versión no tan nueva, no sé, supongamos nomás que en mi casa yo tengo una computadora con Excel y la versión
de Office es más anterior a la nueva que sí tengo en la empresa, por ejemplo. Entonces, en una se va a ver de una forma, en otra se va a ver de otra forma. En las versiones anteriores se ven así como ahora muestra la pantalla de Heriberto. En las nuevas versiones se ven agrupadas como se vio inicialmente por año, por trimestre, por mes, etcétera, ¿sí? Ya va a depender de que yo necesite usar la información de esta manera o de la otra manera. Entonces, si me conviene lo usar de la otra manera, dejo. Si me conviene usar de esta manera y hago ese cambio que acabo de mostrarle, que simplemente es desagrupar. Y si quiero volver a ver como hace rato, entonces a cualquiera de las fechas de Heriberto quiero que le dé un clic derecho otra vez, solamente a una de las fechas, no hace falta seleccionar más de una, clic derecho y darle a agrupar. Al darle a agrupar, él te va a traer un panel nuevo que no veíamos antes y ahí es donde yo puedo decir si quiero ver por trimestre, por año, por meses, por hora, por día, por lo que fuese que tenga la información que ustedes manejan, ¿sí? Ojo que acá nuestra fecha de este ejercicio tiene solamente día, mes y año, aunque él acá me diga que puede ver por segundo, por minuto, por hora, por día. En realidad, si la información que ustedes manejan viene fecha, hora, minuto, segundo, entonces, eso inclusive ustedes van a poder filtrar o van a poder agrupar con los datos que tienen. En este caso, dejarle, a ver, para ver lo mismo que veíamos hace rato es trimestres y años. Entonces, en vez de que el celeste esté marcado en meses, desmarcarle de meses, o sea, hacerle clic a meses para que se desmarque bien. Trimestre y marcarle a año también. Aceptar. Y ahí vamos a ver que va a aparecer la misma información como me aparecía hace rato. Año, trimestre y fecha sería mes en realidad, ¿sí? Aunque acá no veo que esté... Ah, porque me faltó mes. Sí, disculpe. Hacerle un clic derecho a cualquiera de los años nomás. Clic derecho, agrupar y tildar mes también. Meses. Sí, yo te pedí que destilde, pero en realidad tenías que tildar. Eso, para que salga así como hace rato salió nomás. Entonces, trimestres tiene su nombre nuevo ahí abajo, el tipo de factura allá a la derecha, en la lista de campos. Años también tiene su nombre nuevo en la lista de campos. A ver, esperen que voy a indicarle bien para que no se mareen. Acá. Trimestres y años tienen sus nombres correctos, pero mes, por ejemplo, no aparece. Mes, entonces le usa al original, que en este caso es fecha, ¿sí? Nada, es simplemente para ir entendiendo nomás cómo muestra la información cuando manejo fecha y normalmente todas las tablas dinámicas manejan fecha, a no ser que hagan algo que es solamente de un periodo o de un año completo y no se visualicen las fechas, pero casi siempre todas las tablas usan las fechas, por eso esto de forma especial estoy mostrando cómo hacer uso de los grupos de años, meses, trimestres o solo las fechas que ustedes tengan, ¿verdad? En empresas grandes, así como la de ustedes, normalmente los departamentos de informática seccionan ya para que haya una fecha corta, haya año aparte, mes aparte, trimestre aparte, puede darse el caso, puede que no también, pero nada, les aclaro nomás para poder manejar eso también cuando ustedes hacen sus tablas, ¿sí? Bueno, hasta acá es simplemente una introducción. Todavía no estamos haciendo ninguna de las tablas que mencionamos hace rato en esa numeración de 3 tipos. Tampoco estamos haciendo los ejercicios porque yo les dije que había 5 ejercicios para hacer. Creo que hasta acá está bien que podamos ver como introducción. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer los ejercicios. Significa eso que te voy a pedir, Heriberto, que elimine esta hoja 2 en donde nosotros cargamos esta tabla para arrancar, nomás para poder calentar, para poder ver un poco qué es lo que vamos a visualizar cuando trabajemos con tablas dinámicas. Ahora recién vamos a empezar a hacer lo que piden los ejercicios, por lo tanto vamos a arrancar otra vez. El punto 1 de este ejercicio dice crear una tabla dinámica a partir de esta planilla en una hoja nueva. Entonces vamos a volver a hacer el paso a paso. Seleccionamos los encabezados y todos los datos. Adelante, Heriberto, hacer nomás. Ok, nos vamos a insertar siempre, ¿sí? No hay otra forma de insertar tabla dinámica, va a tener que ser por ahí únicamente, a no ser que pongamos un botón de insertar tabla dinámica allá arriba entre los botoncitos que tenemos allá en la esquina, pero fuera de eso es ahí. Entonces va a ser tabla dinámica, ahí vamos a volver a ver el panel ese que ya vimos hace rato, le vamos a decir directamente aceptar, no vamos a hacer ningún cambio porque todo ya está seleccionado. Entonces vamos a ver la hoja nueva, en este caso se llama hoja 5, pero no importa por el momento. La tabla ya no es la tabla 1, es la tabla dinámica 2, según vemos ahí en la marca de agua que tiene ahí ese dibujo.
Vamos a pasarnos otra vez a la hoja para ver qué más me pide. Hasta acá ya creé en una hoja nueva la tabla dinámica. El siguiente es nombrar la hoja como TD1, es decir, esa hoja 5 ahora tengo que cambiar de nombre. Entonces, ¿cómo se cambia el nombre de la hoja? Sí, una opción es a través del clic derecho cambiar nombre y la opción más rápida es hacerle doble clic, que también sería una opción diferente, pero hace un poco un clic en tu hoja y después doble, eso. Al hacerle doble clic, él selecciona normalmente el nombre, entonces ahí yo puedo borrar y escribir. TD1 se tiene que llamar este. Para entender que acá va a estar nuestra tabla dinámica del ejercicio 1, ¿verdad? Bien, Enter. Siempre Enter para confirmar. Listo. Y ahora nos vamos a ver qué nos pide en el punto 3. En el punto 3 dice que la información de la tabla puede verse por vendedor en fila y por fecha en columna. Ah, eso también. No vimos todavía cómo se puede llevar un campo a columna. Ahora vamos a ver. Entonces, tenemos que tildar vendedor y fecha. Vamos. TD1, que es la hoja. Tildamos entonces vendedor primero. Y ya se ven los nombres de los vendedores. Si tildamos fecha, puede que veamos el tema este de la fecha agrupada, pero ya sabemos qué hacer si está agrupado. Supongamos que yo no quiero ver agrupado, entonces, ¿cómo solucionamos? Clic derecho en el año, por ejemplo, allá ya en la tabla dinámica, en la columna A. No hay. Allá en tu hoja ya, Heriberto, en tu columna A, te va a cualquiera de los años, le das clic derecho, y ahí es desagrupar en este caso. Desagrupar para que directamente se vean las fechas cortas. Bien, listo, hasta ahí estamos. Bueno, pero ojo, siempre que el ejercicio no les pida que tilden monto, ustedes se dan cuenta que la tabla no tiene ningún sentido, es decir, tiene solo fechas y solo nombres, un importe no hay. Por lo tanto, aunque el ejercicio no les pida, no hay otro elemento principal en una tabla dinámica que no sean los importes. Por lo tanto, automáticamente ustedes cada vez que generan una tabla, sí o sí tienen que tildar el encabezado que contiene importes numéricos para que eso les dé, digamos, información que sí es importante. Entonces, clic en monto. Vamos a ver nomás seguramente con el formato de fecha larga, pero ya sabemos cómo modificar. Bueno, la primera modificación que hizo Heriberto fue, seleccionó todo, le dio clic derecho, entró en formato de celda y le modificó. Vamos a ver otras opciones. Ahí, por ejemplo, está haciendo diferente. Seleccionó toda la columna, después seguir nomás Heriberto, hacer nomás así como estaba haciendo. Entonces vamos a ver todas las alternativas de cambio de formato que tiene una tabla dinámica. Hacer nomás ahí, por ejemplo, si ya seleccionaste tu columna, para no entrar en clic derecho, hacer lo mismo. Andate un poco directo en el botón de los tres ceros. Ahí en el medio, entre tus cintas opciones, debajo de fecha, está el botón de los tres ceros. El botón porcentual del porcentaje y al lado están los tres ceros. Espera que te voy a marcar. A este es lo que me refiero. Entonces, si ya seleccioné toda la columna, clic en ese botón, va a hacer que aparezca. Y eso va a depender de que en el formato de ustedes, de su máquina, el botón en algunos casos va a aparecer con 2 decimales, en otros casos va a aparecer sin los decimales. Entonces, repito, si aparece con 2 decimales y no quiero ver decimales, entonces los botones que están al lado de ese mismo botón, uno es para aumentar y otro es para disminuir. Disminuyan nomás con esos botones los decimales y van a poder justamente tener entonces la información así tal cual como ustedes quieren ver. Por el momento vemos entonces que aparece ya sin decimales. Esta sería una alternativa al cambio de formato. Bueno, hasta acá tengo ya mi informe. Vamos a ver un poco qué más me pide. Ya tengo vendedor, ya tengo fecha. Ah, me decía que fecha vea en columna. Y ojo que si yo miro ahora el área de filas, veo que el área de filas tiene dos campos, el de vendedor y el de fecha. Pero fecha me pide llevar a columna. ¿Cómo se lleva? Ustedes verán que cuando posicionan el puntero del mouse sobre fecha, aparece una cruz de flechas negra, ¿sí? Cuando veo esa cruz de flecha negra, quiere decir que yo puedo hacer un clic sostenido y hacer el arrastre a la otra área que se llama columna, que está hacia el otro lado, y ahí puedo soltar. En el momento que suelto en esa área, voy a ver que mi tabla dinámica cambió. Esa tabla dinámica ahora se ve de forma diferente, es decir, los valores no cambiaron, los valores son los mismos, solamente la disposición de la celda es diferente, ¿sí? Entonces ahí es donde yo puedo ver que el informe está como más legible. En realidad acá es relativo siempre. ¿A qué cosa? A la cantidad de elementos que pueda yo tener o a la cantidad de, a la extensión, digamos, del nombre que yo estoy manejando. Ojo que acá es un nombre, hermano, Andrés, Juan, Raúl, Rodolfo. Imagínense que ustedes tengan los nombres por vendedor y sean nombres completos, por ejemplo, ¿verdad? O sea,
Y ojo, pueden tener, no sé, en vez de 4 vendedores, 100 vendedores o 100 personas. Y ahí es diferente. ¿Por qué? Porque dependiendo de que tengan más o menos elementos, yo voy a ver que en la columna va a aparecer más elementos y en la fila menos, o viceversa. O puede que los dos tengan muchos elementos también. Entonces, va a depender mucho del tipo de información que ustedes están manejando en ese momento para que la información se asemeje mejor. Acá, por ejemplo, según el pedido del ejercicio, yo tengo ya, así como me pide, vendedores en fila, fecha en columna y veo la información. Acuérdense que la información que se muestra siempre es la suma de, ¿verdad? Entonces, el total general, yo ya sé que de 148, 200 que ahora se ve allá en N9, ¿sí? Pero después veo un desglose, el desglose de ese total. Entonces, acá quiero hacer una pausa un ratito y poder explicar bien, porque esto se va a replicar en todo nuestro ejercicio. Cada fila muestra ahora a cada vendedor, ¿sí? Entonces, Andrés, Juan, Raúl y Rodolfo, sus datos están en todas esas filas. Por eso es interesante entender que cuando yo llevo vendedor a fila, lo que yo voy a observar en cada fila son los datos de ese vendedor, de cada vendedor en su propia fila. Ahora, ¿con respecto a qué? Con respecto a las fechas en este caso. Ojo que en vez de fecha, después puede que yo necesite ver por localidad o por tipo de factura o por tipo de cliente o por cliente. Pero en este caso está transversalmente cortado en columnas por fecha. Entonces lo que veo es el importe de ventas por fecha de cada vendedor en una fila. Y al final, la última columna muestra el total de esos vendedores. Entonces, en la columna N, yo veo que 35.700 en total vendió Andrés, 39 en total vendió Juan, 37 en total Raúl y 36.400 en total Rodolfo. La suma de los 4 valores, selecciona un poco esos 4 valores un ratito, por favor, Heriberto. Quiero que miren allá abajo, ahora cerca de su hora, ¿ya? 148.200 dice suma. Eso, esa es mi barra de estado que también me sirve en este caso para corroborar que es el total de mis vendedores, el valor total de mi base de datos. Listo. Voy a hacer lo mismo. Cada columna, por eso llevé fecha a columna, muestra el valor de venta de cada fecha. Entonces yo ahí estoy viendo cuánto se vendió por día o por fecha en este caso dentro de este informe. Ahora voy a hacerle unos cambios que tienen que ver mucho con la forma de analizar. Bueno, primero, mirando así mi tabla dinámica, yo puedo decir quién fue mi mejor vendedor y quién es mi peor vendedor. ¿Quién es el mejor y quién es el peor? Vamos a mirar un poco. ¿En qué lugar lo que yo tengo que mirar eso? Exactamente donde tiene seleccionado Heriberto sus datos. Ahí lo que hay que mirar. ¿Quién es lo que es el mejor y quién es el peor? Bueno, acá yo tengo que entender que la información no está ordenada por monto, está ordenada de forma genérica por nombre. Por lo tanto, yo veo Andrés, Juan, Raúl, Rodolfo. Es un orden genérico alfabético que hace de sus elementos Excel. Entonces, si yo quiero rankear, como siempre se dice, ¿verdad? Quiero hacer un ranking de vendedor, voy a tener que hacer exactamente lo que está haciendo Heriberto, seleccionar el total de los vendedores, o en realidad no hace falta seleccionar todos, por lo menos con que seleccione uno, yo ya voy a hacer el ranking. ¿Cómo? Un clic derecho ahí, por favor, Heriberto, y allá, a ver, en el medio dice ordenar, ¿sí? Ordenar, y yo ahí le puedo decir de mayor a menor, el de Z a A, el del medio, ese. Si le doy un clic derecho, yo puedo ver que en ese, no es clic derecho, disculpa, un clic nomás, puedo ver que ahora aparece la información ordenada por importe. Ese ya es mi ranking de venta. Evidente, yo tengo 4 vendedores casi ahí, nomás mi empresa, ¿verdad? Pero ustedes van a tener quién sabe cuántos hay. Entonces ahí va a estar el mejor al principio y después le van a seguir los que son también buenos, ¿verdad? Y al último el que no vendió tanto, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya me dice algo para poder tomar una decisión. Tengo ya mi ranking de venta. Bueno, y ahora quiero saber en qué fecha es lo que yo vendo más. Supongamos que este es un histórico que tenga desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre datos y yo quiero saber en qué fecha es lo que más vende la empresa. Y quiero hacer también un ranking por fecha. Bueno, lo normal es que los rankings se hagan para ser leídos de arriba a abajo. Pero en la tabla dinámica, cuando yo tengo cruces de información, a esto se le suele llamar de doble entrada, porque entra por un lado los vendedores y arriba las fechas. Entonces yo también puedo hacer un ranking allá abajo, la última fila
muestra el total de todas las fechas. Vamos a hacer un poco algo, Heriberto. Selecciona un poco desde 5.800 hasta 3.500.000. Es decir, uno antes del total general. Hacer la selección completa hasta 3.500.000. Eso. Vamos a mirar otra vez allá abajo. En nuestra barra de estado, yo veo que la suma de todas las fechas son mi total general. Quiere decir entonces que si yo observo ahora por fecha, veo que está organizado de forma cronológica la información. Es decir, 1960, después 74, 2017 y dentro de 2017, mayo, agosto, septiembre, ¿sí? Cronológicamente ordenado. Así como con nombre hizo de A a Z, en fecha hace cronológico el orden. Ahora, quiero hacer un ranking de fecha, así como hice mi ranking de venta. Entonces voy a seleccionar un solo total de esa última fila nomás, Heriberto, y de vuelta es ordenar. Ojo que yo nomás te dije clic derecho, pero en realidad también puedo ordenar con los botones de orden que tengo. En inicio tengo otro botón de orden y en dato también tengo otro botón de orden. Con el que quieras puedes utilizar para ordenar. Entonces ahí va a ser de mayor a menor. No, ese botón ordenar grande no. Quiero que entre en uno esos otros botones nomás, los chiquititos. No, no, ahí, pero ese que está a la izquierda, abajo, ese. De mayor a menor quiero ver. Clic ahí, clic ahí. Bueno, ahí ya hiciste tu ranking. Solo que no se lee de arriba a abajo, sino se lee de izquierda a derecha. Anda, vos mirá, ya en tu celda B9, B larga 9, está la fecha donde más vendió la empresa. Evidente, son datos ficticios, sí, pero 16 de mayo del 2017, 60.900.000. ¿Qué fecha le sigue? Al lado, 26.500.000. ¿Qué fecha es? 17 de mayo del 2017. Y así sucesivamente. Entonces, en una tabla dinámica yo tengo la chance de hacer ranking múltiple, ¿sí? Acá tengo dos rankings al mismo tiempo. Ranking de venta, ranking por fecha. Para fecha, miro abajo de izquierda a derecha. Para vendedor, miro a la derecha de, perdón, la última columna de arriba a abajo. Me están persiguiendo, no sé si me estoy yendo muy rápido. A mí me emociona mucho nomás mostrarle este tipo de información, porque acá en realidad está el caracú de Excel. El que sabe usar Excel y maneja tabla dinámica, monstruo analítico, ¿sí? Entonces, por eso nomás yo quiero que ustedes puedan sacarle el jugo a esta parte de la tabla dinámica y por eso nada más. Y bueno, ahora vamos a empezar. Yo sé que el ejercicio no les pide eso, pero es lo que yo quiero que ustedes sepan hacer. Vamos a darle énfasis a los rankings, ¿sí? Quiero ponerle, vamos a suponer que yo quiero ponerle un formato condicional a mis vendedores. Ojo, los formatos condicionales no funcionan con texto, funcionan con números, ¿sí? Por lo tanto, no me va a servir de nada seleccionar sus nombres, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sus números es lo que voy a rankear o voy a formatear. Entonces, quiero que selecciones, por favor, la última columna del total general de vendedor, Heriberto, pero los valores, sin el total general, solo los valores desde 39 millones hasta 35.700. Eso. Ahora quiero que nos vayamos a inicio. En inicio, vamos a irnos hasta formato condicional, que es el botón del medio mismo que tenés en tu pantalla ahí arriba. Formato condicional lo tiene un botón grande, ahí, ese mismo. Clic allí. Formato condicional. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a irnos directo a los iconos. Conjunto de iconos vamos a usar acá. Vamos allá, ese mismo. Bueno, ahí sabemos que hay flecha, hay semáforo, hay banderita aérea, pero nosotros vamos a enfocarle a los vendedores con semáforo y a las fechas con flechitas, si es que queremos, ¿verdad? En este caso vamos a ponerle el semáforo de 3 colores, rojo, amarillo y verde, ¿sí? El que quiera, o ese o el otro, lo mismo, cualquiera, seleccionar nomás. Al seleccionar, vamos a ver que la información ahora va a incorporar unos semáforos que evidentemente Excel nomás ya hace el, ¿cómo se llama eso? La visualización de los verdes, los amarillos y los rojos. Pero puede que yo necesite hacer una visualización con respecto a objetivos, por ejemplo, que seguramente ustedes manejan, ¿sí? Entonces yo puedo modificar para que los semáforos se visualicen como objetivo. Bueno, ahora por ejemplo no se ve todo porque dice numeral la información, entonces tengo que agrandar la columna, agrandar el ancho de la columna nomás para que se vean todos los valores, porque los semáforos se incorporan dentro de la planilla o dentro de las celdas, digamos, para visualizar. Entonces, sí, por los colores yo puedo ver que el mejor es Juan y los dos peorcitos son Rodolfo y Andrés.
Nada, voy a trabajar sobre eso seguramente a la interna de la empresa, digamos, haciendo mejores estrategias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, lo que acabo de hacer es el formateo, el formato condicional del ranking de ventas. Ahora voy a seleccionar los valores de las fechas, los totales que están en la última fila, desde 60.900 hasta 1.300.000. Y a eso también le voy a poner otro formato, no va a ser el mismo. Entonces voy a entrar, formato condicional, que es el mismo botón, pero en vez, o sea, me voy a ir también a conjunto de iconos, pero va a ser flecha. Suponiendo nomás que eso quiero usar. Entonces, flecha de 3 direcciones, viene ahí, clic. Entonces veo que ocurre lo mismo. Se ven los números en numeral. Voy a volver a agrandar las columnas para que se puedan ver los valores. ¿Cómo se hace para agrandar varias columnas al mismo tiempo? Vas a tener que ir a seleccionar las columnas ahora, las letras, desde la columna B hasta la columna M. Y cuando terminaste de seleccionar a cualquiera de las columnas, ahí en la divisoria con la otra columna, le das doble clic. Pero te tenés que poner en el medio mismo. No, pero tiene... espera. Voy a tratar de indicarte acá. Viste que tienen unas divisorias las columnas. Yo te señalo el lugar donde yo quiero. Ahí, eso. Doble clic. Cuando te aparece esa flecha con 2 puntas, doble clic. Y entonces todas las columnas que seleccionaste se autoajustan para que se vean los valores con los iconos, digamos, ¿verdad? Bien, fantástico. Ahí, por ejemplo, ya tenemos con flecha los valores de los totales por fecha, ¿sí? Repito otra vez. Los colores están puestos de forma automática por Excel. Yo puedo hacer una visualización de flechas, por ejemplo, por objetivo. Vamos a hacer un poco algo. Allá abajo, Heriberto, ahí en la celda A12, un ratito. Ahí ponerle referencia, vas a escribir, referencia de, ¿cómo podemos poner? Referencia de semáforo, nomás ponerle, así nomás ponerle. Después podemos darle el nombre que quieran, pero por lo menos para entenderse, para que la idea se entienda nomás. Referencia de semáforos, así lo ponerle, semáforos, enter, y ahí ponerle, a ver, quiero que se entienda algo. Nosotros acá lo que vamos a decir es qué valores se van a ver en verde, en semáforo verde, qué valores se van a ver en semáforo amarillo, qué valores se van a ver en semáforo rojo. Entonces, así observando nomás los valores, nosotros vemos que 36.400 y 35.700 están en rojo, en amarillo 37.100 y en verde 39. Entonces, vamos a escribir esos valores un ratito. Ponerle un poco debajo de referencia de semáforo. Escribirle un poco 39 millones, ratito. 39 millones. Va a salir nomás en formato de, formato de fecha larga, ponerle más en formato de eso, de número. ¿Te falta un 0? No. Lo que digo es, dice 3.900. Ahí, 39 tiene que ser. Eso era. Listo. Abajo ponerle 37. 37 nomás ponerle. 37 millones. Eso era. Ok. Copiarle más el formato de arriba. Eso. Ahí es un 0 menos. Muy bien. Y el otro, 36 ponerle. Ponerle 36. Por lo menos para que quede así. 36 millones. Bueno, atiendan qué es lo que vamos a hacer. O sea, pues tema este va a ser. Quiero que ahora hagas lo siguiente. Cualquiera de las celdas que tienen semáforo, quiero que seleccione un ratito, Heriberto. Uno nomás. Dale copiar formato. Allá tenés el botón a tu izquierda arriba, copiar formato ahí cerca de pegar. ¿No? Ya está lo visible. Más abajo, ese. Copiar formato. Clic allí. Ahora anda a seleccionar esos valores que te hice escribir. Anda a seleccionar esos valores que te hice escribir, los 3. Y soltar. Bueno, atiendan que esta es una técnica de poder mostrar lo que ustedes muestran en su tabla dinámica afuera de su tabla dinámica. ¿Y para qué yo quiero ver eso? Para que la gente vea cuáles son los topes o las escalas de los valores que ustedes están teniendo visibles en su tabla dinámica. Ojo que acá yo estoy haciendo al revés. Lo normal es primero hacer la referencia y después aplicar el formato. Acá nomás yo apliqué primero el formato y esos mismos datos estoy usando para poder verle a las referencias junto con la tabla dinámica. Ojo que esto no es parte de tabla dinámica, es solamente ya un accesorio que yo puedo mostrar para que, no sé, supongamos que ustedes esto tengan que llevarle a alguna persona, a su jefe, al gerente, al director, al presidente,
y tengan que ver, o no sé, en una presentación con sus compañeros, etcétera, la idea es que sea lo más atractivo, lo más legible posible la información que ustedes están presentando. Así como estoy viendo este tema de los semáforos, también puedo ver el tema de las fechas. Entonces, abajo de esos tres semáforos, puedes poner también referencia de flechas, puedes ponerle. Ojo que yo nomás le estoy llamando por el nombre de los dibujos que estamos usando. Ustedes pueden llamarle de una forma más profesional, si quieren, digamos, cuando ustedes tengan en cuenta la información que están visualizando, ¿sí? Entonces, referencia de flechas, eso. Y abajo vamos a hacer la misma cosa. Acá por lo que veo, 60,900 es el más alto. Entonces ponerle 60, ponerle debajo referencia de flecha. Vamos a escribir los valores primero, ¿sí? 60 millones. Por lo que veo, después tenemos 26,525, ponerle 25. Abajo, 25. No importa que ya te muestre el semáforo, después le vamos a cambiar a eso. Y después a los rojos ponerle 10. O en realidad, espera que un ratito, no. Siempre tenemos que pensar que va desde el valor más bajo para arriba. Entonces ese 1,300 probablemente tenemos que ponerle. 1, puede ponerle 1. Eso. No te preocupes por los semáforos que veo que están cambiando los demás, porque ahora nosotros vamos a ir a copiar el formato de uno de los que tienen flecha. A uno de los que tienen flecha nomás le vas a copiar el formato. Andate allá en el botón de arriba, vas a copiar formato. Y vas a seleccionarle ahora a los tres de abajo, a lo que tienen que ser con las flechas, ¿sí? Eso, entonces, lo de arriba se queda mostrando la referencia de los semáforos y los de abajo se queda mostrando la referencia de las flechas, ¿sí? Entonces, se tiene que entender nomás que cada flecha de color muestra en función a que pase ese importe, ¿sí? Si quiero, yo le puedo poner ahí al lado otra una columna en donde yo le diga, por ejemplo, de 1.300.000 a 25 millones, de 25.500 a 60, de 60.900 a 70, qué sé yo. Pero él trabaja siempre sobre un solo valor, por eso yo les hago escribir otra vez el valor para poder hacer la referencia de las flechas y de los semáforos, ¿sí? Bueno, ojo que hasta acá son formatos que Excel nomás asume, pero ¿qué pasa si ustedes tienen sus propios objetivos? Y sobre los objetivos ustedes le quieren poner los colores, entonces ahí vamos a tener que hacer un cambio. Entonces, a ver, ahí en la columna C, en C12 ponete y pone objetivos de la empresa, qué sé yo, digo nomás cualquier cosa, después ustedes van a organizar como mejor les parezca, objetivos de la empresa. Vamos a suponer que en la empresa hay objetivos para el color verde, para el color amarillo y evidente para el color rojo, ¿verdad? Hay un objetivo mínimo. Entonces, ahí vamos a poner cuáles son los objetivos de la empresa. Supongamos nomás que por el tema de los valores que ahora tenemos, yo voy a definir algo medio similar a eso para poder verle. Supongamos que el único que llegó al objetivo fue el 39. O no. Vamos a decir que el 37 también llegó al objetivo. Entonces, el objetivo de la empresa es 37 millones. Escribí ahí 37 millones un ratito, Heriberto. El de 36,400 estuvo casi alcanzó. Entonces, a ese le voy a poner que porque alcanzó 36, abajo de 37 quiero que escribas 36. Y abajo vas a escribir todos los que no hacen 36 tienen semáforo rojo. Entonces vas a poner 0. Pero quiero que se entienda que 0 es para la posibilidad de cualquier valor por debajo del objetivo. Por eso es necesario que ustedes entiendan que 0 tiene que ser el valor correcto. Entonces, si bien ahora se ve rayita, es porque la rayita es un formato de contabilidad nomás, o personalizada. Para que se vea el 0, tenés que ponerle formato de número. Dale clic derecho ahí un ratito. Clic derecho, andate a formato de celda. Ahí número, ahora recién se va a ver el 0, sin decimales. Aceptar. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. A esos tres vas a seleccionarle, a esos tres valores que escribiste un ratito. Vamos a ponerle el formato de semáforo. Seleccionar los tres. Andate otra vez. Formato condicional. En el botón del medio. ¿Sí? No, es copiar. Ahí. Ahí. Bien. Formato condicional. Andate al semáforo. Conjunto de iconos, perdón. Semáforo de tres colores otra vez. Ese. Pero atiendan que bien. Ahora nosotros le pusimos primero, pero ahora vamos a entrar a administrar reglas. Vamos al formato, dejarle seleccionado a esos tres todavía. Andate otra vez en el botón de formato condicional. Y ahora, en el botón de formato condicional, nos vamos al último. Dice administrar reglas. En ese vamos a entrar.
Y en administrar reglas vamos a poder entrar nosotros a definir qué valores van a tener los semáforos. Entonces va a ser conjunto de iconos, dale editar regla. Ahí es donde yo puedo cambiarle a los valores que tengo en pantalla. Entonces vamos a ver que allá el semáforo verde dice, cuando el valor es mayor o igual a 67. Bueno, ¿qué cambio? A la derecha 67 dice porcentual. Ese voy a cambiar primero. Cambiarle un poco porcentual por número. Eso. Se borra el 0. O sea, se borra el 67 y dice 0. Ahí quiero que le escriba ahora. Pero en vez de escribirle, borrarle el 0 un ratito. Borrarle el 0. Anda a seleccionar el 37 que vos escribiste allá. Andate a la celda, 37, pum, dale un clic allí. Listo. Ahora, el otro porcentual que también está abajo para el semáforo amarillo, cambiarle de porcentual a número. Se va a volver 0, borrarle el 0 y anda a seleccionarle a ese, al 36 ahora. Bien. Listo, ya estamos. Aceptar. Aceptar. En ese momento, el semáforo va a estar en función a los números de tu empresa. ¿Sí? Si tu empresa dice, no, la meta es esta, y cada mes cambia la meta, entonces tu formato va a estar adecuado a esto. ¿Qué pasa si ahora yo quiero que mi planilla, es decir, mi tabla dinámica esté en función a esto? Es simplemente copiarle el formato de este semáforo, de los 3 que están seleccionados, y aplicarle a los 4 vendedores que tengo allá. ¿Cómo es eso? Darle copiar formato y andar a seleccionarle a los 4 semáforos que ya están, pero con la nueva regla que nosotros acabamos de aplicar. En la columna N, ahí de 39 millones hasta 35.700 tenés que seleccionar. Ya está. Listo. Entonces ahora, esa primera referencia de semáforo que nosotros pusimos ya no sirve. Ahora sirve el de los objetivos de la empresa. De esta misma forma, ustedes pueden aplicar en sus tablas dinámicas cuando están manejando datos de la empresa y cargar como referencia los objetivos de la empresa. Yo nomás, porque los datos que tenemos visibles son estos, le puse 37, 36, pero ustedes van a saber cuáles son los semáforos verdes, los amarillos y los rojos para que puedan utilizar y aplicarle eso a sus tablas dinámicas que vayan haciendo. Vamos a intentar, o sea, en las clases que siguen todavía tenemos tiempo, vamos a generar toda nuestra tabla dinámica en función a que esto se le quede como practicado a ustedes, ¿sí? Como para que eso puedan aplicarle a sus propias tablas que ya estén manejando para poder hacer. Ojo que yo nomás le pongo semáforo y flechita. En realidad ustedes pueden ponerle los tipos de formato condicional que se les ocurra. Esto es lo que yo suelo ver más en empresas. Por eso nomás les muestro esto, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos a dejar por hoy. ¿Les parece? Te agradezco mucho, Heriberto, por haber compartido con nosotros tu pantalla. Nos vemos nosotros en la clase siguiente, el sábado que viene, y yo les estoy compartiendo enseguida el link cuando se procese todo el video de la clase de hoy. ¿Estamos? A las órdenes cualquier cosita. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego.